Jang Suk-si no nació para ser común, pero durante 3 largos años se esforzó por parecer invisible. En ese entonces, tenía 27 años y vivía en un pequeño apartamento alquilado en el 6º piso de un edificio antiguo en el distrito de Zikin. En Pekín, sus mañanas comenzaban con el sonido apagado de la radio del vecino de arriba, un señor al que le gustaba escuchar programas policiales de los años 80 menos, y terminaban con las manos temblorosas tanteando los bordes de la cama en busca de equilibrio. Vivía como ciega desde el incendio que casi la mata, el mismo que la dejó sin nada más que su cuerpo quemado, su dignidad herida y un prometido en recuperación. En aquel tiempo, decía a todos que no quería lástima, pero por dentro había una esperanza en la de que el amor que le había salvado al menos tuviera la decencia de quedarse. En ese día específico, el día de la boda, todo parecía ya empezar mal, como si el universo estuviera enviando señales sutiles, pero constantes, de que algo estaba a punto de derrumbarse. Se despertó antes de que sonara la alarma, sintiendo una inquietud difícil de nombrar. El apartamento estaba demasiado silencioso y hasta la radio del vecino, fiel compañera de todas las mañanas, parecía haber fallado. El olor a flores invadía el ambiente, lirios y peonías blancas, entregados por alguien que prefirió no identificarse. Pasó los dedos por los pétalos, con el cuidado de quien intenta adivinar el futuro mediante la textura. Cada detalle de ese día parecía empapado de ironía, como el vestido de novia colgado en la puerta del armario delicado, elegante y blanco, como la confianza que aún tenía en el hombre al que había jurado amar. Pero detrás de esa aparente calma había un plan y un dolor mucho más antiguo que las cicatrices visibles. El salón donde se llevaría a cabo la ceremonia ya estaba listo desde la noche anterior. Era un espacio lujoso alquilado por la familia de Han, con columnas espejadas, cortinas de terciopelo rojo y una pasarela translúcida que llevaba al altar. El tipo de lugar donde todo parece inmaculado por fuera, pero lleva un vacío disfrazado de glamour. Nadie sabía, salvo Suk-si y su fiel chofer, un hombre callado que la servía desde hacía años, aunque sin entender por qué la joven heredera fingía ser alguien común. Que aquella sería una ceremonia muy diferente a lo que todos imaginaban. La Mayoere, parte de los invitados, de hecho, eran más cercanos a la antigua Maína, su mejor amiga de la universidad, que a ella misma. Eso decía mucho. Meina era del tipo que sabía sonreír con los ojos, incluso cuando estaba destrozando a alguien con palabras dulces. Fue ella quien ayudó a organizar la boda, quien estuvo al lado de Han en las últimas semanas bajo el pretexto de ayudar con los preparativos, y a quien Suk-si había sorprendido, sin querer, intercambiando mensajes íntimos con el novio 2 noches antes de la ceremonia. El dolor no llegó como un choque, llegó como un apretón lento, silencioso, que se extendió por el cuerpo como humo caliente en una habitación cerrada. Ella no lloró, simplemente se sentó al borde de la cama con el celular aún en la mano, mirando la pantalla apagada y su propio reflejo en la superficie negra, tratando de entender si era real. ¿De verdad se lo vas a contar?, decía uno de los mensajes de Meina. Déjala que lo descubra sola, será más divertido, respondió Han. Ese era el plan en una humillación pública. En el altar, ante todos, Suk-si sería abandonada bajo risas disimuladas y miradas de lástima. La mujer ciega, engañada y traicionada por quien más confiaba. Ellos pensaban que ella se desplomaría, que se escondería en su cuarto durante semanas, tal vez meses, mientras los dos proseguían como la pareja que había nacido para estar junta. Lo que no sabía N- y jamás imaginaron era que Suk-si no solo era fuerte, era peligrosa cuando estaba herida. La mañana de la boda, Suk-si pidió que el chofer llegara media hora antes. Se vistió sin prisa, con una calma casi ensayada. En lugar de maquillaje, usó solo un brillo labial discreto y el cabello recogido en un moño bajo, como su madre solía llevarlo en las reuniones del consejo de Yang Corporation, antes de desaparecer de los medios y asumir el papel de limpiadora en un hospital. Una farsa que la misma Suchi había orquestado. El vestido de novia, aunque clásico, ocultaba un micrófono incrustado en el cuello y un pequeño dispositivo de grabación prendido en el forro interno. Todo estaba meticulosamente preparado. Había pasado los últimos 2 días repasando contactos antiguos, haciendo llamadas estratégicas, enviando invitaciones adicionales que la organizadora no conocía. Entre esos nombres había periodistas de tabloides, accionistas del grupo Su, e incluso un médico jefe del hospital Renmin, donde ella había fingido el tratamiento para recuperar la vista. El auto negro avanzó por la ciudad sin prisa,
cruzando avenidas anchas como si fuera un sábado cualquiera. Adentro, Suxi no decía una palabra, pero su mente no se detenía. Pensaba en el momento exacto en que se quitaría las gafas oscuras, en el silencio que se apoderaría del público, al darse cuenta de que la mujer ciega caminaba sola hacia el altar. Pensaba también en cómo cada uno de los rostros presentes, muchos de los cuales ya se habían burlado de ella a sus espaldas, reaccionaría al conocer la verdad. No quería venganza en el sentido clásico, quería justicia. Quería que cada uno sintiera la misma sensación de impotencia que ella sintió al oír a su prometido planear su ruina con la amiga que consideraba una hermana. La herida abierta hacía 2 días no se había curado. Al contrario, se había convertido en combustible. La ceremonia no sería un cierre, sería el comienzo de algo mucho mayor. Y todos, sin excepción, estaban a punto de descubrir quién era Jan Suxi de verdad. La entrada al salón fue discreta, como ella quería. El equipo contratado para la ceremonia, liderado por Maína, había instruido que Suxi fuera llevada a una sala reservada en los fondos, lejos del bullicio y de los invitados. Un gesto de cuidado, según Maína, pero en realidad era otra forma de aislar a la novia, dejarla fuera de las decisiones finales, impedir que percibiera el teatro que estaba a punto de ocurrir. Esa sala era pequeña, con paredes beige y un sillón de terciopelo morado que parecía fuera de lugar. Un espejo de cuerpo entero, ubicado estratégicamente, reflejaba lo que ella no veía o fingía no ver. Mientras esperaba, Saxi sintió el nerviosismo cobrar forma física, una presión en el pecho, manos frías y un zumbido suave en los oídos, pero respiró hondo. Todo estaba bajo control. En su bolso, además del dispositivo de audio, llevaba una pequeña caja de madera con el escudo de la familia Yang tallado, un símbolo que nadie allí reconocería de inmediato, pero que tendría sentido en el momento oportuno. Maína apareció 15 minutos después, radiante, vestida como una auténtica estrella del evento. El vestido rojo. Sangre brillaba bajo la luz del pasillo, el cabello castaño recogido en un moño alto, dejando a la vista un par de pendientes de diamantes que, curiosamente, pertenecían a la madre de Suxi. ¿Lista?, preguntó con esa sonrisa plástica y falsa que solo quien ha sufrido una traición sabe reconocer con una simple mirada. Saxi asintió despacio, como quien baila al compás de la música, pero por dentro, el corazón latía con el peso de cada recuerdo. Maína se acercó para ajustar el cuello del vestido de la novia, probablemente intentando sabotear algo, pero fue interrumpida por la voz calmada de Saxi. Ya está perfecto, gracias. La firmeza de esa respuesta hizo que Maína retrocediera. Por primera vez, notó algo extraño. Quizá la postura, quizá la expresión. Algo en Suxi había cambiado. Ya no tenía cara de víctima. Estaba centrada, espantosamente centrada. En el pasillo, los invitados ya se acomodaban, cada uno envuelto en su propio mundo de apariencias. Había demasiada gente intentando parecer importante, a hombres con traje ajustándose la corbata por 5ª vez, mujeres haciéndose selfies en ángulos milimétricamente calculados, influencers de redes sociales comentando sobre la decoración como si fuera la ceremonia del año. Nadie allí sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Ni los camareros entrenados para servir champaña sin hacer ruido, ni el organizador contratado con meses de antelación, ni los amigos y familiares que ocupaban las primeras filas, ansiosos por ver a Saxi ser, una vez más, el adorno ciego del novio perfecto. En el ala izquierda del salón, Hen conversaba con 2 primos, reía a carcajadas, estaba relajado, casi triunfante. Vestía un traje blanco con detalles dorados, combinando con la temática de la ceremonia. En el bolsillo de la chaqueta llevaba un contrato de separación redactado por su abogado personal. Planeaba entregarlo justo después del no público, la cúspide de la humillación que había preparado. Mientras tanto, en la habitación trasera, Saxi sacó el espejo de mano que guardaba en su bolso. Sabía exactamente cómo lucía, pero lo miró de todos modos. No por vanidad, sino por recuerdo. Hace 3 años, su rostro había quedado cubierto de quemaduras. Las cicatrices requirieron más de 20 cirugías, tratamientos experimentales, fisioterapia y, por encima de todo, paciencia. Cada trazo que ahora veía reflejado en ese marco plateado era fruto de dolor y renacimiento. Era como si ver fuera, en ese momento, una especie de confirmación. Había vencido lo peor. Se levantó, acomodó el vestido con sus propias manos y caminó sola hacia la puerta. Cuando la abrió, vio el pasillo decorado con pétalos y linternas de vidrio, iluminado por luces ámbar que titilaban levemente. El sonido de la música instrumental llegaba desde lejos, amortiguado, pero constante. Al fondo,
Alguien anunció por el micrófono en todos de pie para recibir a la novia. La hora había llegado y ella estaba lista. El silencio que cayó en el salón cuando Suxi apareció fue inmediato. No era ese silencio incómodo de un fallo técnico, sino el silencio denso, pesado, de una expectativa hecha trizas. Entró sola, sin la ayuda de nadie, sus pasos firmes sobre la pasarela translúcida cubierta por una fina capa de niebla artificial. El velo ondeaba suavemente, sujeto por un peineta de jade, un regalo antiguo de su abuela paterna, una reliquia de la dinastía Qing que ella había mantenido oculta para ocasiones realmente importantes. La gente se miraba sorprendida. Todos esperaban que alguien la condujera. Después de todo, era ciega, pero allí estaba ella, caminando con precisión, mirando al frente. Algunos intentaron disimular su incomodidad. Otros intercambiaron susurros vergonzosos. Meina, en el altar, se puso pálida. Y Heng abrió los ojos de par en par y tardó algunos segundos en disimular la expresión de shock. Suxi no sonrió, mantuvo el rostro sereno, como si simplemente cumpliera un protocolo. El organizador del evento, claramente confundido, dudó antes de retomar la palabra. La novia ha llegado. Eso sonó casi absurdo en ese momento. ¿Llegar? Ya había llegado hace mucho. Lo que estaba ocurriendo ahora era otra cosa en una declaración silenciosa de que nadie allí la conocía realmente. Saxi se detuvo a pocos pasos del altar y se quitó el velo con un movimiento suave. Fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse, porque cuando los invitados vieron sus ojos, vivos, atentos, nítidos, la tensión subió como una marea. Inesperada, ya no era la misma mujer que todos habían juzgado. Señoras y señores, comenzó con voz calma, pero firme, resonando en el salón. Antes de que esta ceremonia continúe, hay algo que deben saber. El murmullo creció como una ola desbocada. Heng intentó acercarse, pero ella levantó la mano, todavía sin mirarlo directamente. Hoy, sí, cambiaremos votos han, pero no de amor. De verdad, en el murmullo se convirtió en confusión. La novia ciega que veía, la boda que no era exactamente una boda. La mujer serena que ahora sostenía un control remoto discreto, presionando un botón que activó la primera grabación en la pantalla gigante detrás del altar. Las luces se atenuaron parcialmente. En la pantalla aparecieron mensajes de texto, ampliados y animados, entre Heng y Meina, con fechas y horas, algunos con emojis, otros con audios filtrados. Nadie necesitaba interpretar. El contenido hablaba por sí mismo. Frases como "se va a volver loca cuando se entere", "ojalá llore frente a todos" y "será un espectáculo" aparecían entre los susurros incrédulos del público. Meina quedó inmóvil, los ojos abiertos de par en par, el maquillaje grueso goteando discretamente bajo el calor de los reflectores. Heng, por su parte, trató de mantener la compostura, pero el sudor en su frente delataba su incomodidad. Miraba a todos lados, buscando apoyo, pero nadie se atrevía a acercarse. Esto había salido de control. Suxi dio unos pasos al frente. Estos mensajes fueron recuperados de mi propio celular, pero también vinieron del respaldo de seguridad que mi abogado accedió con autorización judicial. La forma en que hablaba no era agresiva, ni era clara. Una claridad que solo alguien muy bien preparado podría demostrar. En los últimos 3 años, muchos de ustedes me vieron como una mujer frágil, marcada por las cicatrices, dependiente. Tal vez sintieron lástima. Tal vez pensaron que me aferraba a este matrimonio como única salvación, pero la verdad es otra. Hizo una breve pausa, mirando. Las expresiones de las primeras filas estuve ciega, sí, pero no en los ojos, estuve ciega de amor, de confianza. Las miradas de los invitados cambiaban con cada frase. Lo que antes era tedio social, ahora era fascinación silenciosa. Ella estaba desmontando, pieza por pieza, el teatro montado para destruirla, y lo hacía con la elegancia de quien sabe exactamente quién es. Heng por fin reaccionó. Dio un paso al frente, levantando una mano como si quisiera controlar la situación. Suchi, todo. Esto es innecesario. Podemos hablar en privado. ¿Estás nerviosa? ¿Estás confundiendo las cosas? Su voz temblaba, pero intentaba mantener una apariencia de liderazgo. Era la típica postura de quien está acostumbrado a manipular las situaciones con calma ensayada. Pero Suxi simplemente giró el rostro hacia él y dijo: me traicionaste, planeaste humillarme. Ahora dime, ¿qué más debería hacer? Además de hacerte probar tu propio veneno delante de todos los que querías impresionar. Fue en ese instante cuando una señora de la tercera fila, tía de Han, se levantó
intentando aplacar la tensión. Esto es un malentendido, seguro. Esta chica pasó por mucho trauma. Tal vez esté confundida. Pero antes de que pudiera terminar, Saxi ya había activado la segunda grabación en la pantalla gigante. Esta vez, lo que apareció fue un video, grabado por una cámara de seguridad en la oficina de Han. Él y Main estaban juntos, riendo, brindando con copas de vino mientras discutían la mejor forma de acabar con la farsa de la pobrecita ciega. El video tenía fecha 2 días antes de la ceremonia. Han intentó correr hacia la pantalla, tal vez para arrancar los cables, pero 2 guardias discretos, enviados por la propia Saxi, ya estaban posicionados y lo impidieron acercarse. El salón estaba en estado de shock. Algunos invitados bajaban la mirada, avergonzados. Otros murmuraban en voz baja, juzgando a la pareja traidora. Pero lo peor aún estaba por venir, porque Suchi, con un simple gesto, extendió la mano hacia una mujer que se aproximaba al fondo del salón. Llevaba uniforme de limpiadora. Tenía un rostro familiar, pero apenas notado. Y en ese instante, todos contuvieron el aliento sin entender qué sucedía. Era la madre de Saxi, y nadie tenía idea de quién era realmente. El sonido de los tacones de la madre de Saxi, resonando por el salón, era suave. Pero había algo en esa presencia que parecía alterar el aire a su alrededor. Era como si una autoridad invisible acabara de entrar. La mujer, conocida por todos como Tía Gua, la humilde empleada del hospital donde Saxi había hecho parte de su rehabilitación, mantenía la postura erguida, la mirada calma. Llevaba el mismo uniforme gris de siempre, pero había recogido el cabello con un broche dorado, discreto, pero imposible de ignorar. Al acercarse, Saxi tomó su mano con ternura y sus ojos se encontraron en un silencio cargado de complicidad. Quiero presentarles a la mujer que muchos de ustedes ignoraron o trataron con desdén en los últimos años, dijo Saxi. La limpiadora, la mujer silenciosa en las esquinas, la señora que recogía los vasos y limpiaba el suelo sin nunca responder a un insulto. Esta es mi madre, Anling Mahua Yangan, matriarca del Imperio Yang. El impacto fue inmediato. Algunos invitados soltaron exclamaciones de sorpresa. Otros se pusieron de pie, como si hubieran escuchado una blasfemia. Era imposible para muchos allí conectar a esa mujer discreta con la fundadora de uno de los mayores conglomerados financieros y tecnológicos de Asia. Meina dio un paso atrás, en shock. Heng miraba a los lados en busca de alguna explicación, pero ya no había más subterfugios. La verdad estaba allí, frente a todos, encarnada en la figura de la mujer que, por elección, había decidido vivir durante años en el anonimato, observándolo todo y a todos. Fueron años escuchando lo que pensaban de mí y de mi hija, años presenciando la hipocresía disfrazada de amistad, el desprecio disfrazado de elegancia, y confieso, dolió, pero dolió más ver cuánto subestimaron su integridad, dijo Lin Mahua con una serenidad que silenció incluso a los más cínicos. No necesitaba gritar An. Su presencia ya decía todo. El salón entero pareció encogerse ante la presencia de Lin Mahua. Era como si, de repente, todas las máscaras hubieran caído. Personas que antes miraban con desdén a Saxi, ahora se esforzaban por aparentar solidaridad. Algunas de las invitadas de la alta sociedad, que poco antes comentaban que el vestido de la novia era demasiado simple, susurraban entre sí, tratando de reorganizar lo que sabían de la familia Yangan. Una de ellas, esposa de un ejecutivo influyente, llegó a tirar de la manga de su marido y susurrar: es ella, la dueña del capital del Banco Long. Lo que antes era burla, ahora se transformaba en adulaciones. Pero Suxi no reaccionaba, se mantuvo firme, con la mirada siempre enfocada en un punto central en la verdad. No vine aquí para recibir aplausos, ni para vengarme en vain para reescribir lo que intentaron borrar de mi historia. Lo que ven hoy no es una actuación, es solo la verdad saliendo a la luz, cruda, directa y tardía. Meina, que hasta entonces permanecía muda, finalmente intentó intervenir. Suchi, por favor, yo no sabía que las cosas llegarían tan lejos. Fue un error. Nos dejamos llevar. Pero éramos amigas, San, por favor. Su voz estaba temblorosa, casi infantil. Intentaba rescatar un vínculo que ella misma había destruido. Pero Suxi se giró hacia ella con una mirada penetrante. Robaste más que un prometido.
Robaste mi confianza y eso, Maina, no se devuelve con disculpas. Fue en ese momento cuando un nuevo video comenzó a reproducirse en la pantalla gigante. En él aparecía Maina negociando con una influencer local la difusión de un video manipulado para viralizarse al día siguiente de la boda, retratando a Suxi como una mujer inestable, celosa y agresiva. Hace que parezca que ella tuvo un brote en el altar. Será genial para... La imagen de Han saldrá como el novio que intentó arreglar la situación. Con cada nueva imagen, la máscara de Maina se desmoronaba. El silencio en el salón se volvió casi asfixiante. Incluso los camareros, que minutos antes circulaban entre las mesas con copas de espumante y bandejas ornamentadas, estaban ahora inmóviles en las esquinas, presenciando todo como si estuvieran atrapados dentro de una película que nunca olvidarían. El video continuó, mostrando capturas de transferencias bancarias hechas por Ang a la cuenta de Maina, sumas elevadas camufladas bajo nombres de empresas ficticias, como si quisiera comprar su reputación y, al mismo tiempo, pagar para manchar la imagen de Saxi. Cuando el video llegó a su fin, no había más sonrisas en los rostros de nadie. Han se pasó la mano por el cabello, nervioso, como quien busca una salida donde no existe. Intentó justificarse. Estas imágenes fueron manipuladas. Es un ataque. Ella está usando el dinero de su familia para destruir mi vida. Pero su voz salió más como un grito de desesperación que como una defensa lógica. Nadie le creía ya. Saxi lo miró con una expresión que no era de ira, sino de lástima. Destruiste tu propia vida. Hen, solo estoy mostrándote el espejo que siempre evitaste mirar. En ese instante, una nueva figura entró al salón, captando aún más la atención. Era Su Jinshu, un nombre que, hasta ese momento, pocos allí asociaban a algo más que rumores y artículos vagos sobre inversiones internacionales. Alto, con una postura impecable, vestido con un traje gris oscuro perfectamente ajustado. Jinshu avanzó con una confianza silenciosa, del tipo de confianza que no necesita ser anunciada. Todos se apartaron a su paso. Él no miró a los lados, no vaciló, caminó hasta el altar, se detuvo junto a Saxi y hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló ante ella en medio del caos. Jan Saxi, quiero casarme contigo. Aquí en ahora si aceptas, haré de este altar el comienzo de una nueva historia con verdad, con respeto y con la dote más alta que esta ciudad haya visto. La propuesta de matrimonio de Jinshu cayó sobre el salón como una tormenta silenciosa. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado. Por un breve instante, ni siquiera se levantaron celulares. Nadie pensó en grabar, subir o capturar ese momento. Había algo demasiado solemne, demasiado crudo para convertirse en contenido. Suxi no dijo nada de inmediato. Lo miró con una mezcla de sorpresa y respeto. No lo conocía bien. Se habían cruzado apenas una vez, en un evento corporativo meses atrás, pero algo en la mirada de él ahora decía más que palabras. No había prísaculo. Él no estaba allí para salvarla. Estaba allí para reconocer su fuerza, para decir, sin decir, que veía quién era ella, más allá de las heridas, más allá del escenario de traiciones. Sus ojos se llenaron, por primera vez ese día, de un brillo que no era dolor. Era gratitud. Han estalló. ¡Debes estar bromeando! Armó todo esto. Esto es una farsa, un circo. Gritaba como quien siente que el control se le escapa entre los dedos, pero nadie le prestaba atención. Incluso sus propios familiares desviaban la mirada, avergonzados. Suxi respiró hondo y con calma se giró hacia Jinshu. No sé qué pasará mañana. No sé si estoy lista para un nuevo matrimonio, pero lo que hiciste ahora fue el gesto más puro que he recibido en años. Jinshu se levantó, respetando su espacio, y tomó su mano con firmeza, no para dominarla, sino para ofrecerle apoyo. La audiencia, que antes esperaba una boda tradicional, ahora presenciaba un renacimiento. No había cambio de vestido, ni marcha nupcial, pero había verdad, y eso para Saxi valía más que cualquier alianza. A partir de ese momento, el evento dejó de ser un matrimonio fracasado y se convirtió en un parteaguas para todos, uno a uno. Los invitados fueron cambiando de posición emocional, como si se vieran obligados a enfrentarse también. Los que se burlaron, los que rieron, los que fingieron neutralidad, ahora estaban ante una mujer que transformó una trampa en un escenario de restitución. Sin alzar la voz,
sin recurrir a la venganza mezquina, era una fuerza que incomodaba, porque nacía de la vulnerabilidad superada. Maina, visiblemente conmocionada, intentó salir discretamente, pero fue detenida en la puerta por un fotógrafo que, sin conocer todo el drama, había sido contratado por uno de los tabloides que recibieron la invitación especial. ¿Una foto de la dama de honor antes de irte?, preguntó Maina. No respondió. Simplemente bajó la mirada y continuó caminando, desapareciendo entre los pasillos con los hombros caídos y la dignidad hecha pedazos. En el altar, Suxi apretó suavemente la mano de Jinshu y se volvió hacia los invitados. Agradezco a quienes se quedaron. Sé que muchos vinieron por apariencia, otros por amistad y algunos por puro interés. Pero hoy quien quiera irse es libre. No obligaré a nadie a aplaudirme. No vine por... Eso a Nyun, como en una señal silenciosa, varios invitados comenzaron a levantarse, pero no para irse. Era como si, avergonzados o conmovidos, quisieran mostrar respeto de la única forma que podían, con silencio, con ojos vidriosos, con pequeños asentimientos. Algunos aplaudieron, pero fue un aplauso contenido, casi reverente. Suxi sonrió por primera vez ese día, una sonrisa pequeña, sincera, no la sonrisa de quien gana un juego, sino la de quien sobrevivió a una guerra interna. Y ahora, por fin, podía respirar. En el extremo opuesto del salón, uno de los accionistas del grupo, Su, un hombre adusto, conocido por ser implacable con los números e indiferente a casi todo, se acercó a donde estaban Jinshu y Saxi. No dijo palabra alguna, solo extendió la mano para saludarla, un gesto que, para quien conocía el mundo corporativo, significaba más que cualquier discurso. Ella había sido oficialmente reconocida como igual. Eso provocó un efecto dominó. Otros empresarios se aproximaron, discretamente. Representantes de la prensa, que antes estaban allí solo para cubrir la boda del año, comenzaron a teclear frenéticamente en sus celulares. Pero la noticia había cambiado. Ya no se trataba de lujo, estatus o escándalo. Era sobre carácter. Jinshu, con un discreto movimiento, señaló a uno de sus asesores que se acercara. El hombre entregó a Suxi un sobre blanco sellado con cera. Dentro había el contrato de fusión entre una de las holdings del grupo Su y una subsidiaria de Yang Corporation. Era una propuesta que se había negociado tras bastidores durante meses, pero ahora cobraba un nuevo significado. Suxi guardó el sobre sin abrirlo. No era el momento. Ese día, para ella, no se trataba de negocios ni de victoria. Se trataba de limpieza, de deshacer el nudo que había apretado su pecho durante años. Cuando salió del altar, no miró hacia atrás. Jinshu la acompañó, pero respetó su silencio. En el pasillo, mientras los invitados comenzaban a dispersarse, la madre de Saxi la esperaba, de pie, como siempre había estado, a su lado, sin imponer nada, pero presente. Al llegar, Suxi la abrazó con fuerza, un abrazo que duró más de un minuto, pero que cargaba el peso de años de secretos y protectorado. Gracias por guardar silencio por mí cuando necesité esconderme, susurró. Mahua sonrió, emocionada, y gracias por mostrarme cuando era hora de dejar de esconderme. Fue allí, lejos de los focos y de las miradas curiosas, donde sucedió el verdadero renacer. Afuera, el día seguía nublado. El cielo de Pekín estaba cubierto por nubes densas, de esas que bañan la ciudad con una luz difusa y melancólica, como si el mundo también estuviera procesando lo ocurrido. El chofer de Saxi esperaba en el mismo lugar de siempre, apoyado en el cofre, como quien sabe que ese viaje de regreso sería distinto. Antes de subir al auto, Saxi miró por última vez al edificio que había albergado ese teatro social. Por un momento, pensó en todo lo que dejaba atrás, en la ingenuidad, la herida abierta, la chica que buscaba ser amada aún sangrando por dentro. Al entrar en el vehículo, sintió el cuero frío del asiento y cerró los ojos. No para descansar, sino para escuchar su propio silencio. Por primera vez en mucho tiempo, ese silencio no dolía. Jinshu subió a otro auto, pero ambos compartieron una última mirada a través de los vidrios paralelos. No hubo promesas ni besos cinematográficos, solo un gesto sincero, del tipo que dice: puedes contar conmigo, pero no necesitas apresurarte. Mientras el auto ganaba velocidad y dejaba el barrio atrás, Saxi apoyó la frente en la ventana y dejó que su mente vagara. No pensaba en venganza, pensaba en paz. El teléfono vibró en su regazo.
Era un aluvión de mensajes, titulares, notificaciones de redes sociales, personas etiquetándola, pidiendo entrevistas, ofreciendo contratos, enviando disculpas. Ella simplemente bloqueó la pantalla. Esa historia no era contenido, era su vida, ni ya. No le debía nada a nadie. El banquete había terminado. Pero, a diferencia de lo que muchos pensaban, no quedaba amargura, tan solo ligereza, y un camino nuevo que por primera vez en años estaba libre para elegir. Aquella noche, el apartamento que un día había sido un escondite silencioso se convirtió en un santuario de renacer. Saxi se quitó el vestido con calma, doblándolo con sus propias manos y guardándolo en una caja de tela azul claro, como quien cierra un ciclo con respeto. No lloró, ya había superado la fase del llanto. Simplemente encendió una vela en la sala, un hábito antiguo que aprendió de su abuela, para apaciguar a los fantasmas. El olor a sándalo llenó el ambiente, mezclado con el sonido distante de la ciudad que nunca dormía. Se sentó en el sofá con los pies descalzos, se cubrió con una manta ligera y sacó el cuaderno que había guardado durante años. En él había páginas de garabatos, frases sueltas, cartas que nunca fueron enviadas. En la última página en blanco escribió con letra firma Noi: dejé de ser sobreviviente Noi, elegí vivir, y firmó con su nombre completo Anjan Suxiyan. Mientras tanto, Han enfrentaba lo contrario a la serenidad. Ya había perdido el apoyo de algunos socios comerciales en cuestión de horas. El video circulaba en las redes con fuerza, no solo por la exposición, sino por la forma en que Suxi había llevado todo, sin histeria, sin gritos, con elegancia y pruebas. Meina, por su parte, fue despedida de la agencia donde trabajaba, demandada por difamación y poco a poco dejada de lado incluso por sus propios seguidores. Intentaron reaccionar. Claro, emitieron comunicados, negaron fragmentos de los videos, alegaron montajes, pero la narrativa ya no estaba en manos de ellos. Y eso fue lo más devastador. Habían construido sus versiones de los hechos durante años, confiados de que nadie escucharía el otro lado, pero ahora el mundo había escuchado. Y Suxi, sin proponérselo, se había convertido en símbolo de algo mayor, la fuerza silenciosa de quien es subestimado. Por mucho tiempo. A la mañana siguiente, Suxi se despertó antes del amanecer. No porque tuviera un compromiso, sino porque su cuerpo parecía finalmente en paz con el tiempo. Por primera vez en años, no despertó con el peso de alguna ansiedad oculta o la sensación de estar siendo observada. Abrió la ventana de la sala y dejó entrar el aire frío de la madrugada. Pekín aún dormía y las calles estaban casi vacías. Una rareza, vestida con un suéter viejo y con una taza de té en las manos, se sentó en el balcón y observó el cielo empezar a aclararse. Ese no era un nuevo comienzo porque hubiera ocurrido algo mágico. Era un nuevo comienzo porque ella, finalmente, había dado cierre a lo que necesitaba ser cerrado. El dolor no había desaparecido, pero se había movido del lugar. Dejó de ser herida abierta para convertirse en cicatriz, visible, pero no dominante. Su celular vibraba cada media hora. Mensajes de la prensa, solicitudes de colaboraciones, invitaciones para hablar en eventos sobre superación, feminismo, liderazgo. Pero Suxi no se veía como símbolo de nada. Solo era una mujer que decidió no aceptar más ser definida por el dolor ajeno. No respondería a esos mensajes ese día. Quizás ni al siguiente así. Quería tiempo. Quería reaprender a vivir sin fingir, sin huir. Pasó horas reorganizando los libros en la estantería, separando los que quería donar. Puso música antigua para sonar. No listas de reproducción planeadas, sino aquellas que surgen por azar y nos arrastran de vuelta a ¿Quiénes somos? Por la tarde, caminó hasta el parque cerca de su casa, el mismo donde solía entrenar equilibrio en los primeros meses tras el accidente, con un bastón blanco y los ojos cubiertos. Ver ese lugar ahora, con claridad y libertad, era como visitar el pasado con madurez. Nada allí había cambiado, pero ella, sí. En el parque, encontró a una señora con la que solía compartir el mismo banco de madera en las tardes, años atrás. La mujer la reconoció al instante, pero vaciló antes de acercarse. Cuando finalmente habló, su voz sonó con el cuidado que solo quien ha sentido vergüenza sabe emplear. Me acuerdo de ti. Eras tú la que se quedaba aquí contando los pasos en voz baja. Pensé que estabas loca. Lo confieso, ahora veo que solo estabas luchando. Suxi sonrió. Sin amargura lo estaba. Pero ahora Solo camino. las dos se sentaron lado a lado, como si no hubiera ocurrido nada entre el pasado y ese reencuentro. Fue una conversación sencilla sobre flores que resisten el
Invierno, sobre cómo el té de crisantemo ayuda a dormir y sobre cómo algunos dolores dejan de molestar cuando dejamos de intentar olvidarlos. Eso era lo que necesitaban, conexiones reales, pequeñas, pero verdadera. De regreso a casa, pasó junto a un puesto de revistas. En la portada de una publicación, su rostro, recortado de una imagen del altar, encabezaba el titular: A la heredera que dio vuelta al juego. Sintió un extraño dolor en el estómago. Eso no representaba lo que ella había vivido. Él. Artículo probablemente omitiría las noches en vela, las sesiones de fisioterapia dolorosas, los ataques de pánico ocultos tras sonrisas sociales, pero no importaba. Por primera vez, no se sentía rehén de lo que otros decían de ella. Compró la revista, no para guardarla como trofeo, sino para leerla como quien observa desde fuera una parte de su propia historia. Al llegar a casa, puso la revista sobre la mesa, preparó más té y abrió las ventanas. Ya no había nada que esconder, ni nada que probar. Saxi estaba, finalmente, completa. No a pesar de todo lo que vivió, sino precisamente por ello. Esa noche, antes de dormir, Saxi hizo algo que no hacía desde hacía años. Apagó el celular. No lo puso en modo avión, no lo silenció, lo apagó completamente. Fue un gesto pequeño, casi infantil, pero cargado de significado. En los últimos tiempos, el dispositivo se había convertido en una extensión de su control sobre el mundo, un ancla para el miedo de que algo malo pudiera suceder si se desconectaba, pero ahora ya sabían lo peor, ya había pasado. Y cualquiera que fuera el próximo capítulo, sabría lidiar con ello. Se acostó sin prisa, mirando el techo por unos minutos. Sus pensamientos no estaban confusos ni pesados, estaban organizados como las páginas de un libro bien escrito. Por primera vez, no estaba rememorando todo lo que había vivido con dolor, solo aceptando que aquello también formaba parte de su historia. Pero ya no era toda la historia. En la madrugada, soñó con fuego, pero no como víctima. En el sueño, caminaba entre las llamas con los pies descalzos y el rostro intacto. Nada se quemaba, nada dolía. Era como si el incendio fuera solo un escenario y ella, por primera vez, no estuviera huyendo de él. Al despertar, no sintió miedo, sintió alivio. Eso no había sido una pesadilla, había sido un símbolo. Se levantó con ligereza, hizo café y miró por la ventana para ver el primer rayo de sol posarse en el balcón. El nuevo día comenzaba sin promesas extraordinarias, solo con el silencio y la calma de quien sabe que, aunque no sepa exactamente lo que viene, ya está de vuelta en su propio cuerpo, en su propia voz. Y eso era más que suficiente. A partir de ese momento, cada pequeña decisión que tomara, desde el café que bebería hasta los encuentros que aceptaría, la haría por sí misma. Ya no por miedo, ni por alguien más, solo por ella. Aquella mañana, Suxi decidió salir sin rumbo fijo. Se puso jeans, tenis y un abrigo ligero. Ató el cabello en un moño descuidado y se puso unos audífonos con una playlist antigua, de esas que escuchaba antes del accidente, antes de la exposición, antes de todo. Caminó por las calles sin importarle las miradas, sin miedo de ser reconocida. Pasó junto a una librería de barrio, entró sin pensarlo mucho y se perdió entre estantes estrechos de madera, llenos de libros usados con portadas gastadas. Tomó un ejemplar de poesía moderna y se sentó en el suelo, apoyada en la pared, como hacía cuando era adolescente. La dueña de la librería la miró de reojo. La reconoció, pero no dijo nada. Solo le ofreció una taza de té, sin hacer preguntas. Y en ese gesto simple, Saxi sintió que el mundo le daba espacio, no un reflector, sino espacio. Era todo lo que quería. Al final de la tarde, pasó por la casa de una antigua compañera de la universidad, alguien de quien se había distanciado sin un motivo real, solo por inseguridad. Pasaron años sin hablarse. Le envió un mensaje breve. ¿Estás en casa? La respuesta llegó, casi instantánea, en Ben. Hablaron durante horas sobre la vida, sobre las cosas que no se dicen en Instagram, sobre los silencios que impone la vida adulta. La amiga no preguntó sobre la boda, ni sobre el escándalo. Solo escuchó, se rió y le sirvió sopa caliente. Y allí, en esa cocina estrecha con olor a ajo frito y a olla vieja, Saxi comprendió cuánto volvía a vivir. No había audiencia, no había venganza, solo estaba ella, redescubriendo que podía ser amada y aceptada sin esconder sus cicatrices, o peor, sin fingir que nunca existieron. De regreso a casa, pasó junto a un puesto de flores. El vendedor, un señor de manos callosas y sonrisa tímida, la saludó como si la conociera de años.
aunque fuera la primera vez que la veía. Hoy tenemos lirios frescos and blancos. Dicen que traen paz, dijo, envolviendo sus palabras con una ligereza que contrastaba con el peso de las semanas anteriores. Compró un pequeño ramo y lo llevó a su casa. Era simbólico. Hace 3 años, había estado internada en una habitación que olía a lirios y desinfectante, con el cuerpo inmovilizado y el rostro irreconocible. Ahora traía los mismos lirios a su sala, como recordatorio de que el dolor tenía raíces. Sí, pero también tenía flores. Los colocó en un jarrón simple de vidrio y los puso en el centro de la mesa. Observó los pétalos abiertos como quien observa su propia alma después de la tormenta aún delicada, pero intacta. Más tarde, se sentó frente a la computadora y miró la pantalla en blanco durante unos minutos. No sabía exactamente qué escribir. No quería desahogarse, ni exponer todo de nuevo. Solo quería registrar. Escribió un correo electrónico dirigido a sí misma con el asunto para cuando olvide. Allí contó detalles que nadie más conocía, los sonidos que la calmaron mientras esperaba sola antes de la ceremonia, la textura de los pétalos que llegaron con la nota anónima, la respiración irregular de Maína cuando se dio cuenta de que todo se estaba desmoronando. Eran fragmentos que tal vez el tiempo borrara, pero que ahora estaban allí, guardados. Escribió como si conversara con una versión futura de sí misma, una Suxi que quizá algún día, por cualquier motivo, volviera a dudar de su propia fuerza. Si estás leyendo esto y crees que no aguantas, tecleó. Recuerdan, ya soportaste algo peor. Y aún así, seguiste caminando con la cabeza en alto. En la semana siguiente, Saxi rechazó todas las invitaciones para entrevistas. Algunas propuestas venían con cifras tentadoras. Otras prometían control total sobre la narrativa. Pero ella no quería transformar su dolor en un espectáculo. Ya había vivido eso. Ser la mujer herida, el caso viral, el rostro de la superación. Y ahora lo que buscaba era algo más íntimo, menos editable. En lugar de hablar ante cámaras, comenzó a conversar con vecinos que antes apenas notaba. Descubrió que el portero del edificio escribía poesía en sus ratos libres, que la chica del piso de arriba estaba embarazada de su primer hijo y que el dueño de la panadería de la esquina era viudo desde hacía 5 años y hacía pan cada mañana porque era la única forma de mantener la cordura. Esos fragmentos del mundo real le dieron un tipo de alegría que no sentía desde hacía mucho tiempo a la de estar, finalmente, viviendo. Una tarde gris, mientras tomaba café en el balcón, recibió una llamada inesperada. Era su Jinsu. Su voz, siempre calmada al otro lado de la línea, no preguntó sobre negocios ni hizo reclamos. Simplemente dijo que quería saber cómo estás, tan solo eso. Suxi guardó silencio por unos segundos. La mayoría de las personas que la buscaban querían algo, una declaración, una reacción, un posicionamiento, pero Ginsu solo quería saber. Y eso, viniendo de él, era suficiente. Hablaron casi 1 hora sobre todo y nada. Libros, silencio, la extraña sensación de reaprender a disfrutar de la propia compañía. Él no presionó, no intentó seducirla, solo compartió su presencia. Cuando colgaron, Suxi sonrió para sus adentros. No era amor todavía, era algo más raro, an respeto, y era por ahí por donde quería volver a empezar. En los días siguientes, Saxi empezó a escribir con más frecuencia, no para publicar, ni para compartir con el mundo. Escribía para sí, como una forma de limpiar los rincones del alma que habían quedado olvidados mientras fingía que estaba bien. Algunas páginas eran solo listas de cosas que amaba: el olor del pan en el horno, gatos durmiendo al sol, películas antiguas con finales abiertos. Otras eran confesiones que nunca tuvo valor de decir en voz alta, como el miedo a confiar de nuevo en alguien, o la vergüenza de recordar con cariño los momentos buenos con Hein. Incluso después de todo, aprendió a no juzgarse por eso. Aprendió que la memoria es humana, imperfecta, y que seguir adelante no significa borrar, significa llevarlo de otra manera. Cierta mañana, se despertó con ganas de cambiar la disposición de los muebles, un impulso simple, casi tonto, pero que le parecía urgente. Empujó el sofá hacia la ventana, cambió la mesa auxiliar de lugar, donó algunos cuadros que ya no resonaban con la persona que era ahora. Cada gesto tenía el sabor de una decisión, aunque pequeña. La nueva configuración del apartamento reflejaba a una Saxi renovada, más aireada, más ligera, menos preocupada por parecer inmaculada. Incluso se sorprendió riéndose sola al darse cuenta de que había tirado la almohada favorita de la visita que menos le agradaba. Eso eran a veces empezar de nuevo. Implicaba también desechar lo que parecía inocente,
pero transmitía una energía equivocada. El espacio en el que vivía comenzó a tener sentido de nuevo, y con él, la idea de vivir no como quien sobrevive, sino como quien finalmente elige dónde y cómo estar. Un sábado de sol tímido, decidió visitar el hospital donde pasó gran parte del tratamiento tras el incendio. No había vuelto desde que le dieron de alta. El olor a alcohol y jabón seguía siendo el mismo. Los pasillos largos, los ascensores lentos, los mismos carteles con mensajes de optimismo ya algo desteñidos. Suxi caminaba despacio, reconociendo los espacios como si estuviera revisitando una versión pasada de sí misma. Se detuvo frente a la antigua habitación donde estuvo internada durante semanas. La puerta estaba cerrada, ahora con otro paciente, otro drama, otra historia. Por un instante se quedó ahí, en silencio, recordando cuando ni siquiera podía levantarse sola para ir al baño. Recordó a la enfermera que peinaba su cabello con delicadeza y al enfermero joven que le enseñó a reír incluso en los días en que el dolor físico parecía insoportable. Ese dolor había sido real, pero ya no la definía. Antes de irse, pasó por la recepción y dejó un sobre con una carta manuscrita y un cheque. Pidió que se destinara al fondo de recuperación de pacientes que no podían pagar cirugías reconstructivas. No quiso poner su nombre. Solo firmó a alguien que sobrevivió. Eso no fue caridad, fue gratitud en forma de devolución. Sabía que nadie allí necesitaba saber quién era la donante. Lo importante era que alguien, en algún momento, pudiera sentir la misma oportunidad de renacer que ella tuvo. Al salir del hospital, sintió el sol en el rostro como un gesto amable. Por un momento cerró los ojos, respiró hondo y se permitió sentirse orgullosa, no por el dinero donado, sino por estar de pie, por haber vuelto a ese lugar por propia voluntad y por saber que, incluso sin fama ni titulares, ya había cambiado el mundo de alguien, aunque fuera solo el suyo. En la semana siguiente, Jinshu reapareció, esta vez con una invitación simple en cenar en un restaurante pequeño, escondido en una callejuela de ladrillos rojos, donde nadie pensaría en buscar celebridades o herederos. El lugar tenía menos de 10 mesas, luz tenue y menú escrito a mano. Cuando ella llegó, él ya estaba allí, sin corbata, con las mangas de la camisa remangadas y un libro al lado del plato. Sonrió como quien no espera nada, pero se alegra de verla. No hablaron de la boda ni de los escándalos. Conversaron sobre la infancia, sobre lugares que aún querían conocer, sobre cómo ambos sentían que no encajaban del todo en las familias poderosas de las que provenían. Creo que por eso nos entendemos sin esfuerzo, dijo en cierto momento, y ella asintió con una sonrisa casi imperceptible, como quien finalmente entiende que no todo gesto de cariño necesita segundas intenciones. Después de la cena, caminaron juntos hasta el metro. Él ofreció llevarla en auto, pero ella rechazó con amabilidad. Quiero caminar un poco, sentir la ciudad. Él no insistió, solo tomó su mano durante unos segundos antes de dejarla ir. Fue la primera vez desde el incendio que Saxi sintió el toque de otra persona sin que su cuerpo reaccionara con desconfianza. No había prisa entre ellos, ni promesas, solo un comienzo, y eso bastaba. De regreso, reparó en detalles que antes pasaban desapercibidos: un árbol que aún tenía flores fuera de temporada, una niña jugando con burbujas de jabón, una pareja de ancianos compartiendo un bocadillo en un banco de la Plaza Nice. Eso no era romance, era vida, y ahora por fin ella formaba parte de ella de nuevo. De verdad, en los días siguientes, Saxi retomó poco a poco una rutina que hacía tiempo no vivían, la de caminar sin rumbo, almorzar sola en cafés diminutos, entrar en mercados locales solo para ver qué había de nuevo en los estantes. Descubrió, por ejemplo, una pequeña tienda de cerámica donde la dueña dejaba a los clientes pintar sus propias piezas. Un sábado soleado entró, escogió una taza sin gracia y pasó horas allí coloreando cada rincón con pintura azul y dorada. No se preocupó por hacer algo bonito, solo quería dejar una marca suya, aunque fuera imperfecta. Al final, la dueña la elogió, pero lo que conmovió a Saxi fue la frase que le dijo antes de envolver la pieza. ¿Ves esta taza? Nunca habrá otra igual, porque tu mano, tu manera, tu tiempo solo existen una vez. Salió de allí sintiendo que por primera vez su singularidad era algo bueno, no una carga. Con el paso de las semanas, algunas personas que un día la abandonaron intentaron reaproximarse. Invitaciones a cafés, mensajes en redes sociales, elogios forzados en comentarios públicos. Gente que se burló cuando ella tropezó y ahora alababa su resiliencia. Antes, aquello la consumiría. Quizá incluso la haría retroceder, dudar de sí misma, pero ahora simplemente observaba. Ya no había espacio para el rencor, pero tampoco
para la falsedad. Había aprendido a distinguir quién aparecía por interés y quién permanecía por afecto. Cuando respondió a algunos de esos mensajes, lo hizo de forma directa, educada y breve. Ya no cargaba con la obligación de complacer, ni de justificarse, y esa libertad, por silenciosa que fuera, era revolucionaria. Después de todo, había pasado años viviendo en función de lo que pensaban los demás. Ahora aprendía a vivir por lo que ella misma sentía. Y eso, más que cualquier venganza, era justicia. En un domingo con lluvia fina, Saxi decidió visitar la tumba de su padre. No era una fecha especial, ni un aniversario, solo sintió ganas. Compró crisantemos amarillos, los mismos que él solía poner sobre la mesa las mañanas de sábado, y caminó hasta el cementerio con un paraguas negro, de esos grandes que chirrían con el viento. El camino fue silencioso. Ya no había palabras sin decir entre ellos. Lo que quedaba era presencia. Al llegar, limpió la lápida con un pañuelo, colocó las flores y se sentó al borde del parterre. Permaneció unos minutos en silencio. Luego comenzó a hablar en voz baja, como quien conversa con alguien que está justo al otro lado de la verja. ¿Estarías orgulloso de mí, papá? No grité, no me vengué, solo mostré quién soy. Y, finalmente, entendí que eso basta. Cuando se levantó para irse, sintió el viento rozar su rostro como un saludo. De regreso a su apartamento, pasó la tarde reorganizando sus cajones. No por obsesión, sino por simbolismo. Separó la ropa, que ya no encajaba con quien era ahora. Prendas compradas para complacer a otros, zapatos incómodos que usaba en eventos sociales donde nunca se sentía a gusto, vestidos que parecían bonitos solo a ojos ajenos. Hizo una pila para donar, otra para desechar y una tercera con aquello que quería transformar. Tomó uno de los abrigos viejos, le cortó las mangas, lo personalizó con pequeños bordados y lo colgó en lugar destacado, como quien asume que reinventar el pasado también es una forma de liberarse de él. El apartamento pareció más espacioso después de eso. No porque hubiera menos cosas, sino porque ahora todo tenía que ver con ella. Era como si, por primera vez, ese espacio dijera: tú perteneces aquí, sin fingir. En una tarde inesperada, mientras tomaba un café en el mismo lugar donde se encontró con Jinshu semanas atrás, Suxi tomó un servilleta y comenzó a garabatear ideas. No eran planes ambiciosos, ni listas de metas. Eran palabras sueltas como cultivar, pertenecer, elegir, caminar, descausa. Percibió que, durante mucho tiempo, vivió dentro de calendarios que no eran suyos, respondiendo a presiones que no eligió. Por primera vez, pensaba en el futuro sin sentir el peso del rendimiento. Ya no necesitaba probarle nada a nadie, ni siquiera a sí misma. Quizá algún día abriría un espacio cultural, quizá viajaría por su cuenta, quizá solo seguiría experimentando la vida sin necesidad de etiquetarla. El futuro, ahora, parecía una puerta entreabierta, no un muro, y eso bastaba para que respirara más profundamente. Algunos días después, Jinshu la invitó a pasear por un jardín botánico en las afueras de la ciudad. Era una invitación simple, sin agenda, sin segundas intenciones. Ansaxi aceptó. Pasaron horas caminando por senderos de piedra, observando plantas con nombres difíciles y flores raras que solo florecían en determinadas estaciones. En uno de los bancos de madera, rodeados por una hilera de bambúes altos que danzaban con el viento, él la miró tranquilo y le dijo: me inspiras a existir de forma más liviana. Ella no respondió de inmediato, solo apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos por unos segundos. No era un amor de película, no era un fuego de pasión, era tranquilidad. Y en ese momento fue suficiente. Porque después de todo lo que vivió, aprendió que la paz es un tipo de amor también, solo que más maduro, más silencioso e infinitamente más raro. En la semana siguiente, Suxi comenzó a hacer algo que evitaba desde hacía años, decir no con ligereza. Rechazó una invitación a un evento social lleno de apariencias, incluso ante la insistencia de una antigua compañera que ahora quería reconectar. Rechazó una propuesta de consultoría millonaria que la habría obligado a renunciar nuevamente a su privacidad. Y también rechazó la tentación de complacer a todos, el hábito más difícil de abandonar. Cada no era una pequeña victoria sobre la mujer que solía ser en aquella que aceptaba todo con una sonrisa para no decepcionar. Ahora, si había decepciones, eran de los demás y ya no suyas consigo misma. Eso, para ella, era libertad. No gritaba ni se anunciaba en publicaciones inspiradoras. Libertad que se siente en el cuerpo,
cuando este se relaja tras años en constante alerta. Empezó a asistir a una clase de cerámica los jueves por la tarde. Era un taller pequeño con olor a arcilla y sonidos de radio antigua tocando música de los años 70. La profesora, una mujer de ojos pequeños y manos grandes, enseñaba, más con gestos que con palabras. A Suxy le gustaba eso. La lentitud del proceso, el inevitable desorden, cómo a veces el barro se agrietaba sin motivo y aún así se podía volver a moldear. Había algo profundamente terapéutico en ensuciarse las manos para crear algo desde cero. Y quizá era eso lo que más necesitaba, en recordar que empezar de nuevo no exige perfección. Exige presencia, paciencia, paciencia y una dosis de entrega. Cada semana volvía a casa con una pieza torcida, pero hecha por ella. Y lo más importante, hecha para ella sin fines de venta, sin necesidad de aprobación o solo expresión. Uno de los domingos siguientes, Suxy decidió cocinar para sí misma con más esmero. Nada de delivery, nada de comer de pie en la cocina. Escogió una receta antigua de su madre, sopa de ñame con jengibre y arroz aromático. Mientras picaba los ingredientes, se dio cuenta de cuánto ese acto simple la conectaba con recuerdos afectivos, con conversaciones olvidadas, con el calor de hogar que, durante tanto tiempo, le había hecho falta. Encendió la radio en una emisora al azar y bailó sola en la sala entre una cocción y la siguiente. No esperaba visitas, no ensayaba para nadie. Solo era feliz Eni. Era raro reconocerlo sin culpa. Puso la mesa con cariño. Usó la vajilla que solía reservar para ocasiones especiales. Encendió una vela y comió despacio, saboreando no solo la comida, sino también la compañía a la suya. Al terminar, lavó los platos con la tranquilidad de quien tiene tiempo. Pensó en Cuánto había corrido durante tanto tiempo para encajar en expectativas que ahora le parecían absurdas. Ya no necesitaba un escenario, necesitaba raíces. Y por fin estaba plantando la suya. Más tarde, se asomó al balcón con una manta sobre los hombros y una taza de té. El cielo estaba despejado y algunas estrellas ya brillaban en lo alto. Pensó en las personas que habían pasado por su vida y en las versiones de sí misma que había sido. Todas habían dejado algo en algunas. Heridas, otras, aprendizajes. Pero, al final, todo formaba parte de la historia que ahora no quería borrar. Estaba lista para contarla, no en periódicos, ni en libros, sino en la forma en que caminaba por las calles, en la manera en que miraba a los demás a los ojos y sobre todo, en cómo volvía a mirarse al espejo sin lástima, sin prisa, solo con verdad. En una conversación casual con la ceramista del taller, Suxy escuchó una frase que resonó durante días: nos endurecemos cuando es necesario, pero lo que salva es lo que no perdemos en la parte blanda. Esa frase se dijo entre una explicación técnica sobre la arcilla y un café negro servido en un vaso agrietado. Pero para Suxy, eso decía más sobre la vida que sobre el barro. Sabía que se había endurecido. Necesitó hacerlo para sobrevivir al incendio, a la ceguera, a la traición. Pero ahora, permitirse volver a ser blanda, no frágil, sino sensible, era su mayor acto de valentía. Comenzó a notar que reía más, reía de verdad, con sonido, con el cuerpo. Se reía de tonterías, de errores ortográficos en carteles, de tropiezos en la acera, de silencios graciosos durante las conversaciones. Y esa risa no era solo sanación, era resistencia, era vida fluyendo. Un día, al encontrar a un niño vendiendo flores en la calle, compró todas, no por lástima, ni por gesto simbólico, simplemente porque quería llenar su casa de color. Al llegar al apartamento, esparció los pequeños ramos por todas las habitaciones. Uno en el baño, otro en la estantería, otro al lado de la cama. Cuando terminó, se sentó en el suelo de la sala y se quedó allí unos minutos mirando alrededor. Ese era el hogar de alguien que decidió quedarse con vida, quedarse presente, quedarse consigo misma. Ya no había escondites ni excusas. Estaba allí, completa, en los detalles. Y aunque nadie más lo viera, aunque nadie lo comprendiera, eso era suficiente. Porque por fin había entendido que lo que la sostenía no era lo que los demás veían, sino lo que ella sabía profundamente sobre quién se había convertido. Y eso no se podía robar, ni manchar, ni borrar. En una mañana cualquiera, Jinshu apareció sin aviso, trayendo 2 cafés calientes y una tarta de manzana que, según él, era la mejor de la ciudad, aunque nadie lo supiera aún. Suxy rió.
Abrió la puerta y lo dejó entrar sin ceremonia. Ya no había formalidades entre ellos, solo respeto y un afecto que crecía sin necesidad de etiquetarse. Se sentaron en el balcón, compartiendo la tarta directamente de la caja, con la brisa suave despeinando su cabello. No creo que exista un final feliz en el sentido clásico, dijo ella tras un largo silencio. Pero hay algo muy hermoso en avanzar junto a quien no estorba tu paz. An Jin-shu asintió. Era bueno escuchando sin prisa. Y eso, para ella, valía más que promesas. Allí, en esa charla a media mañana, no había planes futuros ni declaraciones de amor. Había presencia. Y eso era raro. Y suficiente. Esa misma tarde, cuando Jin-shu se fue, Suxi miró por la ventana y vio una escena sencilla, una pareja de ancianos caminando despacio por la acera, tomados de la mano, en silencio, ningún gesto exagerado, ninguna palabra audible, solo caminar lado a lado. Eso la conmovió más que cualquier escena grandiosa. No era el tipo de amor que quema, era el tipo de amor que abriga. Y tal vez fuera eso lo que quería, de ahora en adelante. No más intensidad pasajera, sino constancia que cobije. Respiró hondo y se prometió algo: a no dejar que el miedo del pasado impidiera el surgimiento de cosas buenas. No todo el mundo se iría, no todo contacto la heriría, no todo comienzo vendría acompañado de dolor. Algunos comenzarían como ese día, con café, tarta, conversación y silencio confortable. Esa era la forma en que quería seguir, no para olvidar lo vivido, sino para vivir a pesar de eso. Todavía había noches cargadas de recuerdos, no pesadillas, sino memorias inquietas, fragmentos del incendio del hospital, de las miradas juzgadoras, de las manos que no la sostuvieron cuando más lo necesitó. Pero ahora, en lugar de huir de esos pensamientos, Saxi los dejaba pasar como nubes. Aprendió que resistirse a lo que se siente solo prolonga el dolor, y que sentir, sin intentar controlar, es lo que permite sanar. A veces lloraba sola, leve, escuchando una canción antigua o leyendo un pasaje de un libro que evocaba emociones que ni siquiera sabía que existían. No era tristeza, era catarsis. Era un cuerpo que se liberaba después de años de tensión acumulada, y cuando las lágrimas llegaban, ya no se culpaba, simplemente se decía a sí misma: en silencio, sigues aquí, y eso es todo lo que importa. En una de esas noches, tomó su cuaderno de notas y escribió una nueva carta para sí misma. No de consejos, ni de promesas, solo un recordatorio simple: fuiste olvidada, traicionada, subestimada, pero nunca fuiste débil nunca. Y ahora que lo sabes, no necesitas protegerte tanto. Puedes abrir espacio, puedes confiar, despacio, si quieres, pero puedes. Encerró el cuaderno con cuidado, como quien guarda algo sagrado. Luego se acostó, abrazada a su propio cuerpo, como agradeciendo por todo lo que había soportado. Al dormirse, soñó con el mar. No era agitado ni profundo, era calmo, traslúcido, tibio, y nadaba sin prisa, sin miedo. Solo sentía el agua envolviendo su cuerpo como un refugio. Al despertar, tuvo la certeza: esa imagen era una señal. El tiempo de las olas violentas había pasado, y ahora lo que vendría sería el tiempo de la inmersión serena. A la mañana siguiente del sueño, Suxi caminó a la papelería del barrio y compró un marco sencillo. Al llegar a casa, escribió en una hoja de papel blanco, con su letra más cuidadosa, la frase que ahora le servía de brújula: puedes abrir espacio. Puso el marco en el velador, junto a un pequeño arreglo de lavandas frescas que había comprado en la feria. Fue un gesto simbólico, casi infantil, pero que resumía todo lo que había aprendido. No se trataba de olvidar lo pasado, ni de romantizar el dolor. Se trataba de no vivir más rehén de él. Cada nuevo día era una oportunidad para poner algo en lugar de lo que había sido arrancado, y ahora lo hacía con conciencia, no para demostrar fortaleza, sino porque realmente sentía que estaba lista para habitar el presente con integridad. Esa tarde, una amiga antigua a la que se había distanciado por miedo a ser juzgada, la buscó. Vi todo, Annie. No quiero felicitarte por haber vencido, quiero agradecerte por mostrar que se puede sobrevivir sin perderse. Fue un mensaje breve, sincero, que la conmovió profundamente. Saxi respondió sin dudar: gracias por recordarme eso también. Y en ese pequeño gesto, comprendió algo importante. Su historia estaba resonando, no por fama, sino por verdad. Empezó a entender que vivir de forma auténtica tiene un costo. No complacer a todos, decepcionarse de quienes esperabas apoyo, tener que empezar de nuevo más de una vez. Pero también tiene una recompensa silenciosa al dormir en paz con lo que uno es. Y eso, ahora, había
no tenía precio. En una de esas mañanas tranquilas, Saxi decidió volver a tocar el piano. El instrumento, un Yamaha antiguo heredado de su abuela, reposaba en un rincón de la sala desde hacía años. Silencioso, las teclas ya no brillaban como antes. Algunas estaban desafinadas por el tiempo, pero seguía siendo suyo. Se sentó en el banco de madera gastado, ajustó los hombros y dejó que sus dedos se movieran, lento, como quien reencuentra un idioma olvidado. Comenzó con acordes sencillos, luego se permitió improvisar. No tocaba para nadie ni para demostrarse algo, tocaba para escucharse. La música que surgía no era perfecta, pero llevaba su historia, pausas largas, notas repetidas, pequeños errores y momentos de armonía inesperada. Era exactamente como ella en imperfecta, pero sincera. Cuando terminó, se quedó unos segundos en silencio, con las manos reposadas sobre las teclas, y entonces sonrió. Por primera vez, sintió que se estaba expresando de nuevo Anne, sin miedo. Más tarde, escribió en su diario, a la vida regresó. No toda de una vez, no gritando, pero regresó en pequeñas escenas. Hizo el esfuerzo de anotar el aroma del pastel que había horneado ese fin de semana, el sonido de la lluvia en la ventana mientras leía, la forma en que el gato de la vecina comenzó a visitarla cada vez que la puerta quedaba entreabierta. Eran esos detalles que antes pasaban inadvertidos, los que ahora le daban sentido. Sabía que el mundo a su alrededor aún podía ser duro. Aún existían personas engañosas, traiciones ocultas, expectativas crueles, pero dentro de sí había una claridad que nadie más podría distorsionar. Anne sabía quién era, y más Anne sabía que ya no era. No era ciega, ni frágil, ni un mero peón en el juego de nadie. Era mujer, entera, con dolores cicatrizados y nuevos deseos brotando. Y eso bastaba para continuar. Un día, al pasar junto a un grupo de estudiantes discutiendo sobre carrera y futuro en una cafetería, Saxi escuchó a alguien decir a Nay, quienes solo crecen después de perderlo todo. No conocía a ninguno de ellos, pero la frase cayó sobre ella, como si fuera dirigida. No porque ella hubiera perdido todo, sino porque había descubierto lo que realmente importaba cuando el todo que tenía fue puesto a prueba. Sonrió discretamente, pagó el café y salió en silencio. Afuera, el aire estaba ligero y un grupo de pájaros posados en un cable eléctrico parecían danzar en formación. Se quedó unos minutos parada, observando. Antes, ni siquiera habría notado eso, pero ahora reparaba en esos detalles con la atención de quien sabe que la belleza reside en lo que pasa sin anuncio. Más tarde, mientras arreglaba un viejo gabinete, encontró una pequeña caja con fotos antiguas. Entre ellas, una imagen suya con Hen y Maina, tomada en un parque, mucho antes de que todo sucediera. Por un segundo, el estómago se le revolvió a Anne, pero respiró hondo. No rompió la foto, no la volvió a guardar apresuradamente, solo la observó con cierta distancia emocional. Esa mujer de la imagen era ella, sí, pero una versión que aún no sabía lo que vendría. Y, por eso mismo, merecía compasión, no vergüenza. Guardó la foto en otra caja, junto con cartas antiguas y notas que se había escrito a sí misma. No para revivir el dolor, sino para recordar de dónde venía. El pasado, al fin y al cabo, no necesitaba borrarse para que el presente existiera. Era parte de los cimientos, y ahora ella estaba firme sobre él, sin miedo de que volviera a derrumbarse. Algunos días después, recibió una invitación inesperada para participar en un evento sobre liderazgo femenino, no como oradora, sino como oyente, invitada especial. Al principio, dudó. Ya no se veía como ejemplo, ni como modelo de superación, pero algo en la propuesta le pareció diferente. Era un encuentro íntimo, sin cámaras, entre mujeres de distintas historias. Aceptó a Annie el día del evento. Se sentó en el fondo de la sala, escuchando en silencio historias que no estaban en las portadas de revistas, mujeres que habían perdido hijos, negocios, dignidad y que de alguna manera estaban allí, de pie, con las manos entrelazadas sobre el pecho. Cuando llegó su turno de hablar, le dijeron: Anne, puede ser solo un pensamiento, si quieres. Y ella respondió: en voz baja, el dolor solo se convierte en poder cuando dejamos de ocultarlo. Anne, no hubo aplausos, hubo lágrimas admiradas cómplices, Anne, sonrisas contenidas. Era lo que necesitaba, no fama, sino espejo. Al salir, una joven la abordó en el estacionamiento. Tenía los ojos vidriosos y la voz temblorosa. Casi no vine hoy. Ay, pensé que mi dolor era pequeño, pero cuando
Hablaste. Fue como si alguien sacara a la luz lo que llevaba meses tragándose. Suxi tomó la mano de la chica con ternura. No dijo mucho Ansolon. No estás sola. Y en ese instante, supongo, aunque nunca hubiera buscado ser ejemplo, su historia estaba sirviendo como faro. No para mostrar el camino, sino para decir que hay camino. Regresó a casa ese día sin peso. Durmió temprano, el cuerpo más ligero. Y por primera vez desde el incendio, soñó con su propia infancia, jugando en un patio de tierra, riendo hasta quedarse sin aliento, sin miedo a caerse. Era como si su cuerpo finalmente recordara dónde había comenzado. Con el tiempo, el nombre de Saxi fue desapareciendo de los titulares. Los artículos sensacionalistas dieron paso a otros escándalos, otras figuras públicas, otras polémicas. Y, al contrario de lo que habría sentido antes, a ella no le importó no extrañar. El ruido fue una de las mayores libertades que conquistó. Era como si el silencio a su alrededor se hubiera convertido en música interior. Ahora caminaba por las calles sin tener que ocultar el rostro. Nadie la reconocía en las filas del supermercado o en los mercados callejeros. Y eso era maravilloso. Podía observar la vida de los demás sin ser el centro de nada. Podía existir como quisieran, una mujer común, entera, dueña de su propia narrativa. Un capítulo que al fin ya no necesitaba escribirse para los demás, sino solo vivirse por ella. Una mañana de sábado, mientras tomaba un café en la mesa de la esquina, vio a una joven llorando discretamente mientras leía algo en el celular. Sin pensarlo demasiado, Saxi se levantó, tomó un servilleta y, sonriéndole, se lo entregó con una frase escrita a mano en vaz: a pasar por esto. Y cuando pase, te sentirás orgullosa de la fuerza que ni sabías que tenías. Luego regresó a su mesa sin esperar nada a cambio. No preguntó la razón de las lágrimas, ni pidió explicaciones. Solo dejó allí una semilla. Y, al hacerlo, supo una cosa: sanar no es olvidar. Es transformar el dolor en cuidado, en presencia mía, en bondad. Y eso, más que cualquier título o victoria pública, era el legado más hermoso que podría dejar en el mundo. Una tarde lluviosa, Saxi fue a visitar un refugio de mujeres que acogía víctimas de violencia doméstica. No anunció su presencia. No fue como invitada ilustre. Simplemente apareció con algunas cajas de libros, toallas nuevas y productos de higiene que ella misma había seleccionado días antes. Allí se sentó con algunas residentes, escuchó sus historias, ofreció silencio cuando era necesario y palabras cuando se le pedían. En un momento de pausa, una de las mujeres, de mirada firme y rostro joven, pero con huellas invisibles de un dolor antiguo, le preguntó a Saxi: ¿cómo hiciste para volver a confiar? Ella pensó unos segundos y respondió con sinceridad: no volví de una sola vez. Solo aprendí a no cerrar todas las puertas y dejar de vez en cuando una rendija abierta. Eso no era un consejo, era una verdad vivida y fue suficiente. Al salir del refugio, pasó por una pequeña floristería y compró una planta de jazmín. La dueña de la tienda le dijo que era una planta delicada, que requería atención, pero si la cuidas bien, el aroma es inconfundible. Vale la pena. Saxi llevó la planta a casa, la colocó en un macetero de barro en la ventana y sonrió. Era exactamente lo que necesitaba. Algo que floreciera a su propio ritmo, con delicadeza y que requiriera cuidado constante. La planta se convirtió en un pequeño ritual. Cada mañana la regaba, observaba sus hojas, la protegía del sol fuerte y, sin darse cuenta, eso también la fortalecía. Cuidar algo vivo, frágil, era una forma de reafirmar que no se había vuelto dura, que su sensibilidad no era debilidad, sino fuerza reorganizada. Y como el jazmín, ella también florecía, no por urgencia, sino por decisión. Un día, revisando sus antiguos correos electrónicos, Saxi encontró una carpeta titulada boda. Allí estaban los contratos, los presupuestos, las invitaciones impresas en PDF, las conversaciones con los proveedores, la lista de invitados, incluso los discursos que había escrito y nunca llegó a leer. Abrió uno de los archivos con calma, como quien hojea un álbum de alguien que ya no es más. Al leer esas palabras, no sintió rabia ni vergüenza, solo una extraña ligereza, como si viera una película antigua donde la protagonista se parecía a ella, pero era diferente. Al final, en lugar de borrar los archivos, decidió crear una nueva carpeta con otro nombre: Vida Nueva. Colocó allí fotos recientes, recetas que había probado, mensajes de amigas, capturas de pantalla de conversaciones que la hicieron sonreír. No era un reinicio que borraba todo, era un comienzo que respetaba lo que vino antes. La semana siguiente fue a visitar a su madre, Lin Mahua,
ahora reconocida como una de las mujeres más influyentes del país, seguía viviendo con simplicidad. Usaba las mismas chanclas viejas dentro de casa y preparaba té de jazmín como quien prepara una bendición. Conversaron durante horas en la cocina, entre bocados de buñuelos de arroz y largas pausas de cómodo silencio. Hija, aprendiste lo que me costó décadas entender, a quien es entero no necesita demostrar nada. Suxi tomó la mano de su madre y solo asintió. No había más palabras necesarias. Ambas sabían, habían sobrevivido a la mirada ajena, a las expectativas asfixiantes, a las versiones distorsionadas de su propia historia. Y allí estaban, madre e hija, no como íconos, ni como leyendas familiares, sino como mujeres que decidieron vivir sus verdades, juntas, pero sin depender de la aprobación de nadie. Al volver a casa, observó la ciudad con otra mirada. Era el mismo paisaje de siempre: los postes inclinados, los cables enredados, los vendedores callejeros, los perros durmiendo en la acera. Pero ahora todo le parecía más nítido, más vivo, como si, durante años, hubiera pasado corriendo por todo eso, ciega de otra manera. Sentada en el asiento del autobús, con la frente apoyada en la ventana, pensó que quizá la mayor revolución de su vida había sido esa: desacelerar, dejar de correr tras lo que otros llamaban éxito y comenzar a valorar lo que tenía sentido para ella. No se trataba de desaparecer, sino de no volver a perderse, porque ahora sabían, ya no necesitaba grandes eventos para sentir que la vida estaba ocurriendo. Estaba allí, en esa tarde cualquiera, en esa respiración tranquila, en ese billete que se había escrito a sí misma y guardado en el bolso. Algunos días después, su jazmín mostró el primer botón. Era pequeño, tímido, casi invisible, pero lo notó de inmediato y sonrió como si acabara de recibir una buena noticia. Pasó el resto del día cuidando las tareas de la casa, escuchando música y respondiendo mensajes cariñosos, pero volvió a la ventana varias veces solo para mirarlo de nuevo. No era solo una planta, era un reflejo de todo lo que había cultivado sin prisa, con presencia, con intención. Pensó en cuanto enseñan las cosas más frágiles: el amor, la confianza, la paciencia. Todo eso requiere tiempo. Y en ese botón aún cerrado, vio la promesa de algo que vendría, no porque ella lo forzara, sino porque lo permitió. Y así quería vivir ahora Anne, como quien confía en que lo que verdaderamente florece no necesita apresurarse. Una tarde de otoño, mientras reorganizaba algunos papeles antiguos, Saxi encontró el contrato de separación que Hen había preparado, el mismo que él intentaría presentar en el altar delante de todos. Era una copia olvidada, mal doblada, que había guardado por alguna razón que ya no recordaba. Al sostener en sus manos ese papel, no sintió rabia, sintió algo más curioso: distanciamiento. Era como si aquel episodio le hubiera ocurrido a otra persona, en otra vida. Recordó la sensación de estar allí frente a tanta gente, con su dignidad amenazada y el corazón destrozado. Pero también recordó el instante exacto en que decidió no ser víctima de eso. Aquella elección tan silenciosa, tan firme, cambió todo. Y ahora, con el papel en sus manos, sonrió y lo rompió en pedazos pequeños, arrojándolos a la basura sin ceremonia. No fue venganza, fue limpieza. Aquella misma noche, escribió en su cuaderno Nai: cosas que se superan, otras se aprenden a llevar de forma diferente. Eso era. Anne ya no necesitaba fingir que había perdonado completamente, ni que no dolía más. Algunas cicatrices, aunque sanadas, pican de vez en cuando, y eso está bien. Aprender a convivir con ello sin permitir que defina quién es uno mismo. Eso sí era madurez. Se acostó temprano, se cubrió con su manta favorita y leyó algunos pasajes de un libro que hablaba de mujeres que se reinventan después de caer en sí. Se sentía una de esas, no como heroína, sino como alguien que tuvo todas las oportunidades de rendirse y eligió continuar, no por fuerza, sino por voluntad. Y esa voluntad ahora era más viva que nunca. Al despertar al día siguiente, lo primero que percibió fue el aroma del jazmín florecido. Ese primer botón, que durante días había guardado en silencio su belleza, ahora se había abierto por completo. Era pequeño, pero intenso. La fragancia suave se extendía por la sala como anunciando un nuevo ciclo. No de renacer, sino de continuidad. Saxi se acercó a la planta y la observó en silencio durante varios minutos, como quien rinde homenaje a algo sagrado. Tocó suavemente un pétalo con la yema de los dedos, sintiendo su textura frágil, y susurró un gracias. Eso era lo que sentía en gratitud.
no solo por las flores, sino por haber sobrevivido al caos, al fuego, a las desilusiones, por haber cruzado todo eso y aún así ser capaz de sentir y de conmoverse con el simple florecer de una flor. Más tarde, salió a caminar sin rumbo, como le gustaba hacer. La ciudad seguía con su ritmo, indiferente a sus victorias internas, pero ella caminaba diferente. Ahora en hombros relajados, mirada atenta, pasos seguros. Ya no caminaba como quien huye, ni como quien busca. Caminaba como quien pertenece. Se detuvo para comprar frutas en un puesto callejero y escuchó a un señor comentar a la vendedora Anne: hay personas que solo al pasar cambian el aire alrededor. No sabía si hablaba de ella, pero, en el fondo, sentía que quizás sí. No porque se creyera especial, sino porque de hecho había cambiado el aire dentro de sí misma. Y eso, de algún modo, contagiaba a Anne. Era eso lo que quería hacer ahora en presencia. No ruido, no fama, solo presencia. De esas que tocan y permanecen, aunque nadie lo note. Una noche común, mientras ordenaba una pequeña estantería de libros, encontró una carta antigua que nunca había enviado. Estaba amarillenta, escrita a mano con una pluma azul que fallaba en algunas palabras. La leyó con atención. La carta comenzaba con dolor, luego se tornaba en rabia y al final concluía con una frase que incluso la sorprendió. Antal, ¿ves algún día en tienda que hiciste lo que sabías hacer con el corazón que tenías? Eso dolió, pero también la liberó. En esa frase estaba la clave de todo. Saxi comprendió que perdonar no es olvidar, sino aceptar que algunas personas no son capaces de amar como uno necesita ser amado. Y eso dice más de ellas que de uno mismo. Dobró la carta, encendió una vela y la quemó en el platillo de cerámica que ella misma había moldeado. Se quedó ahí contemplando las cenizas, sin prisa ni sintió paz. A la mañana siguiente, al salir del ascensor del edificio, se encontró con la vecina del piso de arriba, esa a la que siempre había visto reservada, casi invisible. Por primera vez, la mujer inició una conversación. Habló de las plantas del balcón, del clima seco, del agradable aroma que a veces llegaba desde el apartamento de Suxi. Es calmante, dijo, como si alguien cuidara el mundo allí dentro. Ensuchi sonrió. No se trataba de lo que ella hacía, sino de lo que transmitía sin darse cuenta. Subió las escaleras de regreso con un sentimiento nuevo, aunque su presencia en el mundo, aunque silenciosa, estaba dejando huellas. Y no eran cicatrices, eran impresiones ligeras, como huellas en la arena mojada que desaparecen, pero indican que alguien pasó por allí con sinceridad. Y eso, para ella, era más que suficiente. Más tarde, esa misma semana, Saxi fue al centro cultural del barrio para ver una presentación de danza contemporánea. Se sentó en las últimas filas, discretamente, como quien no quiere ser vista, pero desea ver todo. La función trataba sobre transiciones, movimientos quebrados, gestos que dudan y luego fluyen, caídas seguidas de levantamientos lentos. En cierto momento, una de las bailarinas cayó a propósito y permaneció ahí, inmóvil, durante unos segundos. Todo el teatro contuvo el aliento. Y luego, despacio, ella se levantó y siguió como si nada hubiera pasado. Eso tocó profundamente a Saxi. No por ser una metáfora obvia, sino porque sabía en el cuerpo lo que significaba caer y continuar. Salió del teatro en silencio, con los ojos mojados, sintiendo que no necesitaba decir nada, solo vivir. Y que vivir, a veces, era precisamente eso al levantarse con dignidad después de haber caído de verdad. Al día siguiente, volvió a escribir con más frecuencia, pero ahora los textos ya no eran cartas al pasado. Eran registros de presencia. Escribía sobre el olor de la lluvia en la ventana, sobre la sensación de ponerse ropa limpia después del baño, sobre la risa que escapó sin motivo durante el desayuno en cosas pequeñas, cosas que antes pasaban desapercibidas. Comenzó a organizar esas anotaciones en un cuaderno especial, de tela en la cubierta y hojas gruesas. No tenía intención de publicar. Era un archivo íntimo de la vida tal como se mostraba ahora, menos ruidosa, más verdadera. Al final de cada día, escribía una sola frase de cierre. Y aquel día escribió Joy existí por completo, incluso sin testigos. Cerró el cuaderno con la delicadeza de quien sabe que la grandeza de la vida, a veces, reside justo en lo que nadie ve. En una tarde fresca de primavera, Saxi decidió visitar una escuela pública en las afueras, donde una amiga impartía clases de arte. La visita era simple, sin pretensiones. Llevó algunos libros infantiles ilustrados y una caja de lápices de colores nuevos. Se sentó en el suelo con los niños, escuchó preguntas curiosas, historias inventadas y respondió todo
con esa sonrisa ligera que ya formaba parte de ella en una niña, de ojos grandes y voz firme, preguntó: ¿Tuviste miedo de ser olvidada? La pregunta la atravesó como un rayo. Suxi respiró hondo y respondió con honestidad: sí, pero después me di cuenta de que lo importante no es ser recordada por todos, es ser recordada con cariño por quienes importan. La niña simplemente sonrió, como si entendiera, y en ese momento Suxi supo los lazos verdaderos. No necesitan escenario, florecen en la escucha, en la presencia, en la entrega. De regreso a casa, caminó despacio por las aceras repletas de flores, sintiendo el viento rozar su rostro. Pasó junto a una joven pareja discutiendo en voz baja, junto a una señora empujando un carrito de compras y junto a un niño soltando una cometa entre los edificios. Todo era vida ocurriendo a su alrededor, imperfecta, ruidosa, humana, y ella se sentía parte de ello, como si, después de tanto tiempo, hubiera sido reincorporada al mundo sin necesidad de fingir. Al llegar al edificio, subió por las escaleras, como a veces le gustaba hacer solo para sentir el cuerpo. Al entrar en casa, se quitó los zapatos, encendió una vela y puso música suave. Se sentó en el sofá con una taza de té y miró por la ventana abierta. Era solo otra tarde cualquiera, pero para ella era otro día completo vivido con verdad. Y eso, ahora, bastaba. La semana siguiente, durante un intercambio de mensajes con Jinshu, él la invitó a pasar un fin de semana fuera de la ciudad. Una casa sencilla, rodeada de árboles, lejos del ruido, sin eventos, sin compromisos, sin más que tiempo compartido. Suxi dudó por un momento. Antes habría dicho sí impulsivamente, por miedo a perder algo, por la ansiedad de complacer, pero ahora, antes de responder, se preguntó: ¿esto me hace bien? Y la respuesta fue sí, no por necesidad, sino por elección. Fueron juntos, cada uno llevando un libro, algunos ingredientes sin ninguna expectativa. Cocinaron, caminaron en silencio, escucharon el sonido del río y se durmieron temprano sin decir mucho. Y eso fue precisamente lo que le sentó bien. El amor, comprendió ella, no necesita ser declarado todo el tiempo. A veces se muestra en la forma en que alguien te ofrece descanso, sin pedir nada a cambio. De regreso, en el asiento del copiloto, con el cabello aún con olor a leña y el cuerpo relajado, Suxi miró a Jinsu y dijo: gracias por no presionarme. Él solo respondió: es que floreces mejor suelta. Eso la emocionó profundamente. Era raro encontrar a alguien que no quisiera moldearla, arreglarla o apresurarla. En Jinshu era presencia, no dirección. Y eso era lo que buscaba ahora en relaciones que no la obligaran a encajar en moldes, que no exigieran explicaciones constantes. Un amor que no ahogue, sino que respire a su lado. Al llegar a casa, antes de desempacar, regó su jazmín, que ahora tenía 3 flores abiertas. Se quedó allí observando, en silencio. Ya no esperaba grandes giros, solo quería continuidad. Un tipo de paz que no viene con ruido, sino con constancia. Unos días después, mientras paseaba por el parque, Saxi encontró un banco vacío bajo un árbol que comenzaba a florecer. Se sentó allí sin prisa, solo contemplando. En poco tiempo, se acercó una señora y pidió permiso para sentarse a su lado. Tras intercambiar pocas palabras, terminaron conversando livianamente sobre el tiempo, los hijos y los cambios de las estaciones. La mujer comentó: toda la vida esperamos algo grandioso, y cuando nos damos cuenta, fueron las cosas pequeñas las que se quedaron. Suxi asintió, con una sonrisa. Lo sabía que lo que más recordaba de su propio camino no eran los eventos marcantes, sino los detalles. El sabor del té en la mañana en que se sintió en paz, la primera melodía que tocó en el piano después de años, el botón de jazmín que floreció en silencio. Eso era lo que perduraba. Al volver a casa, miró a su alrededor y percibió cómo ese hogar ahora reflejaba su alma. No era un apartamento de revista, pero cada rincón tenía historia. En el cojín que ella misma cosió, el cuadro torcido que se negaba a nivelarse, la estantería con libros marcados a bolígrafo. Todo era imperfecto, pero era suyo, y eso bastaba. Encendió una vela, preparó sopa y puso música instrumental. Durante la cena, recordó la frase de la señora en el parque y la anotó en su cuaderno. Fue en lo cotidiano donde encontré mi extraordinario. Cerró el cuaderno, apagó la vela y antes de dormir, miró por la ventana una vez más. No había estrellas visibles esa noche, pero había un cielo despejado. Y sabía que solo el hecho de poder contemplarlo, sin urgencia,
ya era un milagro cotidiano. A la mañana siguiente, Saxi recibió una carta por correo. No era algo habitual. Nadie mandaba cartas ya. La caligrafía en el sobre era cuidadosa y desconocida. Se sentó con calma, abrió el sobre con los dedos y encontró una hoja sencilla, escrita a mano, por una joven que había visto el video de la boda meses atrás, uno de los pocos registros que circularon, discretos, pero eternos. La joven decía: no sé si leerás esto, pero tenía que agradecerte, porque en el día que más me sentí sola, encontré tu historia, y eso me hizo creer que era posible pasar por todo, y aún así, seguir en Suxi. Leyó despacio, con los ojos humedecidos. No respondió, pero tomó la carta, la dobló con cuidado y la colocó entre las páginas del cuaderno donde registraba su vida. Era otro recordatorio de que a veces solo existir con verdad ya convierte algo en alguien. Más tarde, mientras organizaba archivos en su computadora, encontró una carpeta llamada Proyectos Futuros. Ni siquiera recordaba qué contenía. Al abrirla vio planes antiguos en borradores de empresas, ideas de marcas personales, metas de facturación. Leyó algunos con curiosidad, otros con asombro. Cuántas cosas deseó, no por sí misma, sino para encajar en el mundo de los demás. Cerró la carpeta sin borrar nada, la guardó como quien respeta la versión anterior de sí misma, pero creó otra nueva en cosas que me hacen sentir viva. Allí guardó solo una imagen, una foto desenfocada del jazmín, en la primera vez que floreció, y escribió: esto es lo que importa. No sabía qué haría con esa carpeta, quizás nada, pero solo de existir ya bastaba. Era un manifiesto silencioso. A la vida ahora seguía por lo que toca, no por lo que impresiona. Una noche de viento calmado, Suxi decidió salir sin rumbo. Se puso un abrigo ligero, recogió su cabello de forma torpe y bajó las escaleras del edificio con pasos ligeros. Caminó por calles que conocía. Bien, pero con la mirada de quien las ve por primera vez. Se sentó en una plaza, observó el movimiento de la gente, las luces amarillas de los faroles, los autos pasando despacio. Allí, entre extraños, se sentía parte de algo más grande. No necesitaba hablar, en solo estar. Sacó el celular y tomó una foto de su propia sombra en el suelo. Luego escribió: existir ya es suficiente. No lo publicó, solo lo guardó. Era un recuerdo para sí misma, como muchos otros que ahora atesoraba. No para ser vistos, sino para ser sentidos cuando la memoria necesitara un abrazo. De regreso a su casa, encontró al encargado de mantenimiento limpiando el pasillo, un hombre de voz baja, mirada cansada, que siempre sonreía al verla. Esta vez comentó: no, hoy te veo con un brillo diferente. Paz, ¿verdad? Ella sonrió. Sí, creo que sí. No era un halago superficial sobre su apariencia, ni un comentario banal. Era alguien que sin saber nada, captó todo. La paz tiene ese don, se revela sin esfuerzo. Subió las escaleras en silencio. Abrió la puerta y la recibió el dulce aroma del jazmín. Se sentó en el suelo de la sala, cruzó las piernas y se quedó allí, respirando hondo. No esperaba respuestas del universo, ni señales, solo quería vivir ese instante. Y ese instante era suficiente. No porque fuera grandioso, sino porque era real. Y lo real, para quien ha vivido tanto fingimiento, siempre es lo que más cura. Días después, al pasar por la misma cafetería donde solía ir en los tiempos más turbulentos, Saxi fue sorprendida por la barista, una joven de ojos curiosos que la recordaba. Eras aquella chica que siempre venía aquí y permanecía en silencio. Ahora pareces más liviana, Suxi. Sonrió. No respondió con frases prefabricadas, ni trató de explicarse. Simplemente pidió un café. Se sentó en la misma mesa de siempre y observó el bullicio del lugar. Pensó en cuánto había cambiado desde la última vez que estuvo allí. El mundo no se había vuelto más fácil. La gente seguía cometiendo errores, juzgando, traicionando, pero dentro de ella había un nuevo cimiento, y eso marcaba toda la diferencia. Era como si, aunque todo lo que fuera suyo fuera inestable, ella pudiera permanecer en sí misma. Y esa permanencia era su nueva forma de vencer. Mientras tomaba su café, un señor sentado en la mesa de al lado inició una conversación sobre el clima. Luego comentó que su hija atravesaba un divorcio doloroso. Suxi escuchó sin prisa. En algún momento él dijo: queremos proteger a quienes amamos del dolor, pero hay cosas que solo se atraviesan. Ella asintió con los ojos. Sabía exactamente de qué hablaba. Antes de irse, dejó una nota en el platillo del señor Andai
que el dolor no dura para siempre y que a veces ser destruida es la única forma de reconstruirse con verdad. Salió sin identificarse, caminando despacio hasta el final de la calle y por primera vez en mucho tiempo sintió que no necesitaba estar en ningún otro lugar porque por fin estaba por completo en sí misma. Un sábado por la mañana, mientras regaba las plantas del balcón, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Por instinto, casi no respondió, pero algo la hizo presionar el botón verde. Al otro lado, una voz temblorosa se presentó como una de las empleadas del hospital donde ella había recibido tratamiento años atrás. La mujer explicó que una nueva paciente, joven, estaba pasando por algo similar. Quemaduras graves, aislamiento, silencio. Dijo que el nombre de Saxi había sido mencionado como ejemplo de superación y preguntó con delicadeza si aceptaría escribir una carta breve, algo que pudiera leerse a esa chica en los momentos de crisis. Suxi se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo Cian, pero no como ejemplo, solo como alguien que ya pasó por ahí. Aquella noche escribió con el corazón, sin adornos, sin frases grandilocuentes, solo la verdad. Una verdad sencilla, una verdad que consuela. En el texto contó sobre los días en que no podía levantarse de la cama, sobre las veces que deseó desaparecer, sobre la rabia que sentía de sí misma por depender de otros, pero también habló de la primera vez que se rió sola frente al espejo, del día en que caminó sin ayuda por primera vez, de la noche en que decidió que, aunque no supiera cómo, seguiría adelante. Terminó la carta con una frase que guardaba para sí: no necesitas estar lista para avanzar, solo necesitas querer. Selló el sobre y lo llevó personalmente al hospital, dejándolo en recepción, sin querer conocer a la paciente. Sabía que el gesto no necesitaba reconocimiento. Era el ciclo cerrándose con humildad. No como quien vence y mira atrás, sino como quien sobrevive y tiende una mano, porque ahora sabían seguir adelante. También significa abrir el camino para quienes vengan después. De regreso del hospital, Saxi pasó por una librería pequeña que resistía a los cambios del barrio. Era el tipo de lugar donde los libros tenían olor, donde las estanterías parecían estar montadas por afecto, no por algoritmo. Entró sin la intención de comprar nada, pero un libro sobre jardines orientales llamó su atención. Lo hojeó despacio, encantada por las imágenes, por los textos poéticos sobre silencio, armonía e impermanencia. Leyó una frase en voz baja: en lo que florece en silencio, permanece más tiempo. Cerró el libro y lo llevó consigo. No era una compra, era una confirmación. Al llegar a casa, lo colocó sobre la mesa de la sala, junto a un pequeño jarrón donde ahora brotaba una nueva plántula, un regalo de una amiga, nacida de una rama de su propio jazmín. Era la vida diciéndole: lo sembraste bien. Esa noche, durmió temprano. Soñó que estaba en un campo abierto, rodeada de personas que no hablaban, pero miraban con ternura. En el sueño, ella caminaba entre ellas, ofreciendo algo invisible, tal vez tiempo, tal vez escucha, tal vez solo presencia. Despertó con una extraña ligereza, como si hubiese recibido una visita espiritual sin comprender, pero aceptándolo. Se sentó al borde de la cama y permaneció allí, escuchando los sonidos de la mañana. Por la ventana entraba la luz suave del sol, y en toda la casa flotaba un aroma de jazmín recién florecido. Era como si todo a su alrededor estuviera en sintonía con su alma. No había pendientes, no había urgencia, era solo ella, viva, entera, sentada en su propio centro. Y por más que nada externo hubiera cambiado, todo dentro de ella era nuevo, porque ahora sabían: la paz no llega cuando todo se resuelve. La paz llega cuando decides quedarte incluso con lo que no entiendes. Días después, en una tarde perezosa de domingo, Saxi se encontró reorganizando el cajón de los paños de cocina, una tarea banal que en esa etapa de la vida le resultaba casi terapéutica. Doblaba uno por uno con cuidado, recordando de dónde venían. Uno era un regalo de su madre, con bordados de limones. Otro, comprado en una feria durante un viaje olvidado. Cada uno guardaba un recuerdo, y curiosamente, ninguno era costoso, pero todos estaban cargados. De afecto sintió un tipo de orgullo silencioso allí, por haber vuelto a vivir en los pequeños detalles. Recordó cómo antes buscaba grandes gestos, grandes declaraciones, grandes promesas. Ahora encontraba plenitud en doblar un paño y guardarlo bien. Era la vida, al fin, en su volumen original, sin eco, sin exagero,
pero plena de presencia. Más tarde, tomó su vieja radio portátil y sintonizó una emisora que tocaba música antigua. Se recostó en el sofá y dejó que la melodía invadiera la sala, como si fuera un perfume invisible. Una canción en particular la hizo cerrar los ojos. ¡What a wonderful world! La voz ronca de Louis Armstrong parecía cantarle directamente, como si el mundo, pese a toda su complejidad, aún pudiera ser hermoso, y lo era. No porque se hubiera vuelto justo, sino porque ella ahora podía verlo con otros ojos y pensar que durante tanto tiempo creyó que la felicidad llegaría después de la lucha, después de la victoria. Pero la verdadera victoria, comprendió ahora, era esa en recostarse sin angustia, escuchar música sin pensar en el mañana, respirar hondo sin peso y saber, en verdad, que está viva en entera incluso con todas las cicatrices. Aquella semana, mientras limpiaba el armario donde guardaba documentos antiguos, Saxi encontró una pequeña caja olvidada. Dentro había algunas fotos impresas de su vida pasada, Anella y Han en viajes, ella y Meina riendo en fiestas, poses ensayadas en cenas de gala. Por un momento sintió un nudo en el estómago. Todo eso había sido real, aunque ahora pareciera mentira. Se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas, y hojeó cada imagen con calma. No para revivir, sino para aceptar. Pensó cuánto había cambiado desde entonces y, sorprendentemente, sintió gratitud. No por ellos, sino por sí misma, por haber sobrevivido a todo aquello y aún así conservar el corazón entero. Guardó algunas fotos, desechó otras, pero antes de cerrar la caja, escribió en un papel y lo colocó adentro. Esto me trajo hasta aquí. Pero de aquí en adelante, soy yo quien elige el camino. Más tarde, al pasear por la feria del barrio, se detuvo en un puesto de flores. La señora que vendía era menuda, de voz firme y sonrisa fácil. Llévate estas lavandas, señorita. ¿Quieres casa con alma? Suxi rió, encantada, y se las llevó. Al llegar a su apartamento, colocó el macetita junto al jazmín. Dos flores diferentes, dos energías pero ambas vivas. Pensó en cuanto eso simbolizaba su propia dualidad, el dolor que superó y la paz que construyó después. No tenían que competir, podían coexistir, porque eso era lo que era ahora. Un espacio donde el antes y el después no se anulan, sino que se abrazan. Y eso, al final de cuentas, era la forma más hermosa de reconstruirse sin borrar las versiones previas, sino acogiendo cada una como parte de la propia historia. En un atardecer cualquiera, Saxi recibió un mensaje inesperado de una conocida lejana, alguien que había cruzado su vida solo una vez en un evento social, años atrás. La mujer escribía con delicadeza, diciendo que estaba pasando por un divorcio doloroso, sintiéndose perdida, sin ánimos. Pensé en ti ese día, en cómo parecías tan firme, a pesar de ser tan silenciosa. Suxi tardó en responder, no porque no supiera qué decir, sino porque quería elegir con cuidado. Después de reflexionar un poco, escribió: solo me mantuve firme porque aprendí a estar entera sola primero. Toma tiempo y no hay fórmula, pero empieza así, Anne, eligiendo levantarte solo un poquito cada día. La mujer respondió con un corazón y nada más, pero en ese pequeño símbolo, Saxi reconoció la misma chispa que un día encendió dentro de ella el comienzo del regreso. Aquella noche, mientras fregaba los platos escuchando el agua caer, Saxi reflexionó sobre lo que había construido sin darse cuenta. No era un referente, no era un modelo, era solo alguien que había atravesado el caos, encontrado refugio y ahora dejaba la puerta entreabierta para quienes vinieran después. Y quizá eso, en realidad, era lo que sanaba de verdad en el gesto desinteresado de estar disponible, no como salvadora, sino como testigo. Una mano tendida, un té caliente, un oído atento, lo que ella misma necesitó y no siempre tuvo. Y, al ver eso, entendió que el sufrimiento que vivió no fue en vano. No porque tuviera que suceder, sino porque, ya que sucedió, se aseguró de convertirlo en algo útil. No para el ego, sino para los demás. Y en eso había una belleza tan silenciosa como el aroma de lavanda en la sala. En un domingo lluvioso, Suxi decidió no salir de casa. Preparó un café más fuerte, se puso calcetines gruesos y pasó la mañana entera sentada en el suelo de la sala, escuchando las gotas de lluvia caer contra el alféizar. Sin obligaciones, sin planes, solo presencia. Miró alrededor y percibió cómo ese hogar, antes solo un espacio de transición, se había convertido en su refugio. No por lujo o comodidad, sino por ser el lugar donde finalmente podía ser. Sin máscaras, sin armaduras. Tomó
el cuaderno donde anotaba sus frases diarias y escribió: hoy existo en paz con lo que no ocurrió. Porque sí, había sueños que quedaron en el camino, deseos que nunca se realizaron, pero eso no significaba que la vida no valiera la pena. La plenitud no venía de lo que se conquistaba, sino de cómo recibíamos lo que era. Al final de la tarde, decidió hacer pan casero, una receta sencilla que requería paciencia. Mientras amasaba con las manos, pensaba en lo simbólico que era eso, en tocar, sentir, esperar a que crezca. Cosas que la vida moderna casi no enseña ya. Durante el tiempo de fermentación se sentó en el balcón, observando a la gente apresurada con sus paraguas allá abajo, y pensó: ¿cuántas vidas corren sin saber hacia dónde? Ella misma fue así, corría tras certezas, reconocimiento, amor. Ahora ya no corrían, caminaban a veces, se detenían a veces, retrocedía. Y eso estaba bien, porque ahora sabía que el tiempo no era enemigo, sino aliado, y había gracia en esperar a que el pan fermente. En lugar de exigir que estuviera listo, eso era su vida ahora, una masa viva, en transformación, que necesita calor, tiempo y cuidado para florecer. La semana siguiente, al salir del edificio, la sorprendió ver a una adolescente sentada en el muro de la acera, llorando en voz baja. Suxi no preguntó el motivo, simplemente se acercó, se sentó a su lado y le ofreció una botella de agua. La chica la aceptó en silencio. Se quedaron ahí Varios minutos sin decir palabra. hasta que, de repente, la niña dijo: a nadie se ha sentado conmigo sin preguntar. Todos solo quieren saber, quieren arreglar. Suxi respondió con una mirada. La chica se levantó después de un rato, agradeció con un gesto tímido y se fue. Suxi no preguntó su nombre y no le contó nada a nadie sobre eso, pero ese día sintió que había cumplido una misión invisible: no cambiar el mundo, sino ser presencia en el momento justo. Y eso, por sí solo, ya era un tesoro. Más tarde, al entrar en el ascensor, se encontró al lado de una madre con un niño pequeño en brazos. El niño la miró fijamente y de pronto dijo: hueles a flor. La madre pidió disculpas, avergonzada, pero Suxi sonrió. Sinceramente, ahí es el jazmín que llevo en el alma. La madre se rió, el niño también, y en ese instante, sin pretensiones, surgió una conexión pura. Cuando llegó a su piso, salió del ascensor y se quedó pensando en esa frase: el jazmín que llevo en el alma. Eso era lo que quería dejar en el mundo ahora, un aroma suave, un recuerdo agradable, una sensación de acogimiento que permanezca incluso después de irse. Ya no necesitaba demostrar nada, solo seguir siendo, y ser, ahora, era algo liviano, como una flor que florece sin fanfarria, pero cambia el aire de quien pasa. Al final de esa semana, Suxi recibió una invitación para una cena pequeña organizada por una amiga a quien no veía desde hacía años. Aceptó con tranquilidad, no por obligación, sino porque ahora podía elegir con ligereza. Cuando llegó, encontró a personas de distintos lugares, con historias diversas. En otro tiempo, se habría encogido, habría intentado agradar, habría evitado los silencios, pero ahora simplemente escuchaba, compartía cuando quería, se reía cuando le daba la gana. En un momento, alguien comentó sobre traiciones y decepciones, y le preguntaron: ¿alguna vez pasaste por una gran desilusión? Suxi bebió un sorbo de vino y respondió con calma: sí. Pero aprendí que sobrevivir no es olvidar, es recordar sin que duela. El grupo guardó silencio unos segundos. Luego alguien dijo: eso fue lo más hermoso que escuché este mes. Ella sonrió, no por vanidad, sino por reconocer que sus cicatrices ahora servían de refugio para otros también. De regreso a casa, caminando por las calles aún concurridas de la ciudad, sintió el viento nocturno acariciar su rostro. Se detuvo en una esquina y miró hacia arriba. No había estrellas visibles, solo un cielo opaco cubierto de nubes. Aún así, permaneció allí unos segundos y pensó: aunque no las vea, sé que están ahí. Así es la vida también. No siempre llegan las respuestas, no siempre el camino está claro, pero eso no le impedía avanzar, porque ahora confiaba, no en los demás, no en el destino, sino en sí misma, en la mujer que se había reconstruido pedazo a pedazo, día tras día, hasta convertirse en lo que era ahora, alguien entera, incluso después de haber sido rota, alguien serena, incluso después de haber atravesado el caos, alguien viva, incluso después de casi haber renunciado. Un sábado por la mañana, sin planearlo, Suxi decidió caminar por un barrio que había evitado durante años, el mismo donde estaba la antigua casa de Han. No quería reencontrar a nadie,
No quería demostrar nada, solo quería ver el lugar con otros ojos. Pasó frente al edificio donde habían vivido juntos por un tiempo. La fachada estaba igual, pero todo parecía más pequeño. Como si, con el tiempo, el propio dolor se hubiera encogido. Se sentó en un banco de la plaza cercana, observando a niños jugando, a perros corriendo, a ancianos jugando dominó. Pensó, todo continúa, incluso cuando parece que el mundo se va a detener. Y allí, en ese escenario cotidiano, sintió una extraña sensación de alivio, como si devolviera el pasado a su lugar detrás, sin ignorarlo, pero sin cargarlo. Antes de irse, pasó de nuevo por el puesto de diarios que frecuentaba en aquella época. El mismo señor seguía allí, aunque más encorvado, más canoso. La reconoció al instante. «¿Hace tiempo que no te veía por aquí?» «Jovencita», ella sonrió. «Han cambiado muchas cosas». Él respondió con una mirada amable. «Se nota». Compró un periódico cualquiera, más por el gesto que por la lectura, y prosiguió su camino con pasos firmes. En la acera, el sonido de sus propios pasos le sonaba como música. No tenía que correr, Ann. Ya no necesitaba huir, porque ahora, al mirar todo lo que había vivido, no veía ruinas, Ann veía terreno fértil. Y donde antes solo había dolor, ahora había memoria. Donde antes había miedo, ahora había espacio. Y en ese espacio se plantaba de nuevo, con raíces, con calma, con verdad. Al comienzo de la semana siguiente, Saxi recibió un correo electrónico inesperado. Una invitación para dar una pequeña charla en una escuela pública sobre resiliencia y reinvención. Su nombre había sido sugerido por una profesora que seguía sus escritos en foros discretos de internet, donde a veces ella publicaba bajo seudónimo. Al principio pensó en negarse. No le gustaba la idea de ser el centro de atención, pero luego reflexionó, tal vez no se tratara de ella. Tal vez se tratara de alguien que, al escuchar algo, decidiría continuar. Aceptó con simplicidad. Escribió su discurso en hojas sueltas, sin formalidades, y solo llevó consigo lo que llevaba en el pecho en su historia vivida, no actuada. El día de la charla entró al salón y fue recibida por miradas atentas, jóvenes y cansadas. Comenzó diciendo: no vine a contar una historia de superación, vine a contar cómo sobrevivir, poco a poco, puede convertirse en una forma hermosa de vivir. Habló durante 20 minutos. No lloró, no pronunció discursos, solo compartió. Contó del incendio, de la ceguera, de la traición, de la soledad, pero también habló de la música, del té caliente, de las flores. Habló de las cartas que escribió, de las manos que sostuvo, de las veces que no tuvo fuerzas, y aún así continuó. Al final, una niña se acercó y dijo: «Quisiera ser tú». Saxi tomó la mano de la chica con firmeza y respondió: «No necesitas ser yo, solo necesitas ser completa en quien ya eres». Salió de la escuela con el corazón tranquilo. No había hecho magia, no había salvado a nadie, pero había dejado una semilla, y eso, ahora, era suficiente, porque comprendía con claridad que lo que la vida le pedía no era espectáculo. Era presencia, presencia real. La que transforma sin llamar la atención. 2 semanas después, mientras esperaba el metro en una estación del centro, Saxi vio a Hank por primera vez desde el día de la boda. Estaba más delgado, el rostro tenso, los ojos sin brillo. Al verla, se quedó paralizado. Ella, por instinto, también se detuvo. Por un segundo, todo a su alrededor pareció silenciarse, pero solo por un segundo. Luego respiró hondo, desvió la mirada y caminó hacia el otro lado del andén. No hubo confrontación, no hubo palabras, porque ya no había nada que decir. No sentía rabia ni lástima, sentía distancia menos, y esa misma distancia mostraba cuánto había seguido adelante. Ann permaneció inmóvil, mirando como quien no entiende lo que perdió hasta que ya no puede tocar. Suchi, por su parte, abordó el vagón siguiente. De pie, entre extraños, se sintió más completa que nunca. Al llegar a casa esa noche, se sentó frente al jazmín florecido. Los pétalos estaban más abiertos que nunca. Era como si la planta hubiera comprendido lo que esa noche significaba. Tomó el cuaderno donde llevaba meses escribiendo y por primera vez escribió una frase en la parte superior de la página. Se acabó. No con tristeza, sino con certeza. La historia antigua había terminado. Y ya no necesitaba revisitarla, reinterpretarla, ni arreglarla. Cerró el cuaderno, apagó la luz y se quedó en silencio. Y en esa penumbra suave, entre el perfume de las flores y el sonido distante de la ciudad,
Comprendió de una vez por todas que el verdadero final no es el que llega con aplausos o con cierres bruscos. Es el que ocurre cuando, aún pudiendo regresar, uno elige continuar. Y allí, sola y libre, ella continuaba. En los días siguientes, Saxi percibió que algo dentro de ella se había aquietado por completo. No era una felicidad explosiva, ni un alivio repentino. Era un tipo de paz que nacía de la aceptación, del cuerpo que lleva cicatrices, pero respira con ligereza, del alma que ya no necesita demostrar nada. Comenzó a cocinar con más frecuencia, a experimentar recetas sencillas, a poner música suave mientras picaba verduras. Algunas noches recibía amigos para cenas sencillas. Otras prefería el silencio ni todo estaba bien. Percibió que ya no tenía esa urgencia por encontrarle un significado a todo. La vida por fin dejó de ser una serie de batallas ganadas y pasó a ser simplemente vida con sus mañanas soleadas, tardes grises, ruidos de vecinos y olores de comida en el pasillo. Un día, paseando por un mercadillo de artesanías, compró una pulsera de hilo rojo. El señor que la vendía explicó que era para protección. Ella no creía mucho en esas cosas, pero le gustó. La idea se la puso en la muñeca con cariño. Es solo un recordatorio de que ya te protegiste bastante, pensó. Regresó a casa con pan fresco y flores, y al entrar, sintió que ya no necesitaba rituales para sentirse segura. Su casa era segura, su cuerpo era seguro, su historia ahora era su aliada, ya no una amenaza. Al guardar sus compras, miró el reloj de la cocina y sonrió. No porque estuviera alegre todo el tiempo, sino porque, en ese instante, todo estaba exactamente como debía estar. Y eso, para ella, era suficiente. En una tarde cualquiera, Saxi escribió su última anotación en el cuaderno. Ya no voy a registrar lo que siento cada día. Ahora solo quiero vivir. Cerró la cubierta con firmeza, sin tristeza. Fue como guardar en alto un capítulo que ya no necesitaba revisitar. Colocó el cuaderno en el estante más alto, entre libros que habían marcado su trayectoria. A su lado estaba el jazmín florecido, con algunas hojas amarillas, recordándole que, incluso lo que florece, necesita tiempo, cuidado y a veces poda. Se sentó en el sillón de la sala, tomó una manta ligera y se quedó allí, observando cómo la luz atravesaba las rendijas de la ventana. Ninguna gran decisión pendiente, ningún secreto por revelar, ninguna batalla por librar, solo ella. Completan respirando en vivan aquella tarde no hubo final épico ni revelaciones dramáticas. No había clímax, sino acomodación. El tipo de final que no se parece a un fin, sino a un renacer silencioso. Suchi no sabía qué vendría después y ya no le asustaba, porque ahora confiaba en su propia capacidad de existir con dignidad, incluso ante lo inesperado. Su pasado ya no pesaba y el futuro al fin dejaba de ser una urgencia. Cuando cayó la noche, apagó las luces, encendió una pequeña vela y dejó que el jazmín perfumara la casa una vez más allí. En la penumbra cálida y sin testigos, sonrió, porque sabía, en el fondo de su alma, que nada ni nadie podría volver a apartarla de sí misma.